logros y nuestra motivación. Está bien bueno, ¿eh? Sí, quedó bien bueno. ¿Estamos, Sofi, cierto? ¿Parto nomás? Sí. Ya, genial. Ahí ya enviaste la lista de asistencia a través del link, ¿cierto? Perdón, del chat, ¿cierto? Sí, ahora mismo la envío. Ah, ya. Perfecto, dale, dale. Sí, también comentarle a los chiquillos que durante el desarrollo del taller, yo creo que cuando ya estemos cerca del final, les vamos a enviar una encuesta de satisfacción para que evalúen, ¿cierto? El taller en sí, evalúen también el desempeño mío, ¿cierto? Como relator, y nos puedan entregar sus puntos de vista al respecto. Siempre es importante para nosotros contar con sus opiniones para mejorar lo que se pueda mejorar, ¿cierto? Todo es perfectible. Vamos. Un segundito. Vamos a compartir pantalla. Ya. Aquí está. Necesito cerrar el Teams para que no lleguen mensajes. El chat y el WhatsApp. Ya. Ahí sí. Ya, chiquillos y chiquillas. Bueno, un par de consideraciones previas antes del taller. Ahí estoy compartiendo. Ahí sí. Antes de comenzar, ¿cierto? Primero que todo, resaltar el hecho de que cuando quieran hacerme preguntas, ¿cierto? O quieran hacer algún comentario atingente al taller, les voy a pedir que me interrumpan nomás, ¿ya? Si hay algo que es muy atingente al momento en el cual yo estoy hablando y quieren activar su micrófono, me lo plantean o dejan la pregunta en el chat. Ahí Sofía quizás me puede ayudar pesquisando esa duda, ¿cierto? Y interrumpiéndome. También decirles que otra alternativa que tienen, ¿cierto?, es poder dejar sus dudas para el final, que también es una alternativa, ¿cierto?, para darle más fluidez al taller. También pueden hacer eso, o ir anotando sus dudas y plantearlas al final, porque vamos a dar un espacio también para las dudas. Vamos a tratar de que sea una actividad lo más dinámica posible, ¿ya? Donde podamos ir también conversando, ¿no? Que no sea solamente una charla más, ¿cierto?, donde se para alguien aquí adelante a hablar y ustedes solamente escuchan, digamos, ¿no? No se trata de eso. Por lo mismo es un taller, finalmente. La idea es que lo construyamos un poco en conjunto. Por otra parte, o en respecto de lo mismo también, decirles que cualquiera de las cosas que yo les voy a decir durante este taller son simplemente consejos, ¿ya? Como la visión de un profesional, ¿cierto? Representante de un equipo de profesionales psicosociales que entregan una visión acerca del tema, pero eso no implica que sea una verdad absoluta bajo ningún punto de vista, ¿ya? Puede ser que haya un consejo que a alguien le sirva, ¿cierto? Puede ser que a otros no, puede ser que algún método le sirva a algunos, algunas. También pueden ser que haya otros consejos que no le sirvan a alguien, ¿cierto? Yo puedo decir acá, sabes que esto no es lo más recomendable, pero puede ser que a alguien sí le funcione perfectamente. Y la idea es que si le funciona, lo siga haciendo así, ¿ya? A eso apunta mi comentario. No son verdades absolutas bajo ningún punto de vista. Son solamente sugerencias, consejos, tips, etc. Y por último también, bueno, mencionar que en algún momento, ¿cierto? Por un tema de economía verbal me voy a referir a ustedes, ¿cierto? A los estudiantes como eso, como los estudiantes, ¿cierto? Pero que se entienda que cuando hablo como masculino me refiero también a las mujeres, ¿cierto? Y a las personas de géneros no binarios o del género no binario. Entonces, comencemos, chiquillos, chiquillas. Vamos a agrandar esto. Ahí está, ¿cierto? Taller de hábitos de estudio, la clave para mejorar nuestro rendimiento académico. Así lo entendemos nosotros, ¿cierto? Esto puede ayudarnos en gran medida a mejorar nuestro rendimiento académico de aquí en más y a lo largo de la educación superior, ¿cierto?
mientras estemos en la universidad, ¿cierto? Y en la medida en que los mantengamos, esto nos puede ayudar a obtener mejores resultados. Los objetivos de este taller son los siguientes, que al finalizar el taller, ¿cierto?, se espera que ustedes reconozcan sus propias necesidades y dificultades en el proceso de organización de los estudios, reconozcan conceptos básicos relacionados con los hábitos de estudio y la organización del tiempo, y apliquen alternativas de organización del estudio y el tiempo. Ahí al final del taller vamos a hacer una actividad práctica, ¿cierto? Yo les voy a mostrar cómo funciona una aplicación a través de la cual ustedes pueden organizar sus estudios, de manera tal que pueda eso ayudarles a desarrollar el hábito finalmente. Pueden ahí trabajar junto conmigo, ¿cierto?, en paralelo, o pueden sencillamente detenerse y ver la pantalla y ver cómo funciona la aplicación para que después la pongan en práctica, ¿cierto? Pero la idea también es eso, de que de aquí en más se vayan con ese insumo de esta aplicación que les puede servir para organizar sus tiempos y de esa forma ir generando el hábito que tanto o que muchas veces nos cuesta desarrollar. Bueno, es una aplicación de hecho que sirve no solamente para tiempos de pandemia, sino que incluso para tiempos de clases presenciales, ¿cierto? Que ojalá esta pandemia pase luego, que volvamos a reencontrarnos algún día, ¿cierto? Yo confío en que sí. Y no solamente es para clases virtuales. Perfectamente ustedes la pueden usar para organizarse y desarrollar hábitos, ¿cierto?, cuando estén en clases presenciales. Entonces, los contenidos a grandes rasgos del taller: primero vamos a hacer una revisión de estudios, una pincelada en realidad, un comentario acerca de un par de estudios que se han hecho respecto al tema de hábitos de estudio. Vamos a revisar también brevemente el concepto de motivación, que es muy importante. También vamos a revisar un par de conceptos acerca de aprendizaje significativo y su relación con la memorización, ¿ya? Para luego pasar al concepto de hábito y de hábito de estudio propiamente tal. Luego vamos a revisar las ventajas, ¿ya?, de estos hábitos de estudio, para pasar a una actividad práctica, ¿cierto?, que lleva por nombre organizando nuestro ambiente de estudio, que es muy importante, ¿ya? Una cosa, ¿cierto?, es la organización del tiempo, ¿cierto? Ya, yo tengo que hacer esto, ¿cierto? Esa organización del tiempo me va a ayudar, ¿cierto?, a desarrollar el hábito, ¿cierto?, que yo tengo yo espero generar. Pero otra cosa es el ambiente donde yo voy a estudiar, ¿cierto? Entonces ahí vamos a profundizar un poco y a desentramar en conjunto, ¿cierto?, junto con ustedes, cuáles son las características ideales de un ambiente de estudio. Luego vamos a hablar acerca de la planificación, ¿cierto?, que ya lo he mencionado. Vamos a entregar algunos consejos generales. Vamos a pasar a esta actividad práctica final, en la cual les mencioné, ¿cierto?, que vamos a revisar una aplicación. Y al final, ¿cierto?, vamos a hacer una reflexión al cierre y vamos a entregar un par de links con información adicional. Seguramente más de algunos acá se ha hecho la pregunta de ¿por qué me cuesta tanto concentrarme? ¿Por qué hago cualquier cosa menos estudiar cuando sé que tengo que estudiar? ¿Seré el único al que le pasa todo esto? Bueno, por lo mismo es que estamos hoy día en esta semana de la autorregulación, ¿ya? Porque entendemos que a muchos estudiantes les pasa esto, ¿ya? Y por lo mismo también es que seguramente muchos de ustedes están acá, digamos, porque les cuesta un poco desarrollar el hábito de estudio, ¿no? Porque saben que tienen que estudiar, saben que se les está acumulando gran cantidad de materia por repasar o por traspasar del apunte al cuaderno y ordenarla. Se le están acumulando algunas evaluaciones ya para las semanas que vienen, pero chuta, sé que tengo que estudiar, pero ahí que me quedan las ganas y termino, no sé, haciendo otra cosa, poniendo la tele, viendo el partido, viendo la serie, juntándome en el chat con los amigos o quedándome sencillamente en el celular, chateando, qué sé yo. Es un tema que a nosotros obviamente nos preocupa, que queremos ayudarles al máximo, ¿cierto? Y por lo mismo que hemos creado esta semana de la autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación, hablamos de esa capacidad, ¿cierto?, innata de las personas, que obviamente requiere de un trabajo previo, requiere que se vaya desarrollando y fortaleciendo con el tiempo, y que se espera, o pareciera ser, ¿cierto?, que los estudiantes de la universidad tienen que traerla desarrollada ya, ¿cierto? O sea, en el colegio está, ¿cierto?, el guía, está el profesor, la profesora, el asistente, qué sé yo, está el apoderado mucho más encima también, y nos van guiando, ¿cierto? Nos van diciendo, sabes que tienes que hacer esto, te lo van recordando cada cierto tiempo, pero en este salto de cuarto medio a la universidad, pareciera que mágicamente tiene que el estudiante desarrollar esa autonomía
y llegar totalmente autónomo o autorregulado, por así decirlo, ¿cierto?, a la universidad. Pero no es tan así, no es tan así. Por eso es que nosotros hemos creado esta semana de la autorregulación, para promover aquello. Cuando hablamos de autorregulación, el otro día en una charla que se dio para docentes, se decía básicamente que se considera, ¿cierto?, el hecho de qué es lo que quiero finalmente, ¿cierto?, o cómo me voy a planificar. Muy importante la planificación, también la regulación en sí, digamos, como el cómo voy a hacer eso, ¿cierto?, planificación, regulación, también el monitoreo, digamos, como cómo lo estoy haciendo, y por último, la reflexión, que también juega un rol importante. Y ahí se cierra el círculo finalmente. Reflexionar respecto de lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer. Entonces, planificación, qué quiero hacer, regulación, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Monitoreo, ver si efectivamente me está funcionando o no, o si tengo que hacer algún cambio en lo que estoy haciendo, y reflexión. O sea, efectivamente es eso lo que quiero hacer, ¿cierto? O ahí plantearse ciertas preguntas para ver si efectivamente es eso lo que quiero hacer o no, está bien lo que estoy planificando o no. Ese es como el círculo de la autorregulación. Pero volviendo atrás, ¿cierto? Eso como un comentario aparte. Volviendo atrás, a esta pregunta se ha respondido mediante algunos estudios, ¿ya? Un estudio, por ejemplo, realizado en 2011 con 414 estudiantes del Tecnológico Federal, de un Tecnológico Federal en México. Se diagnosticó en este estudio, ¿cierto?, los hábitos de estudio y motivación de alumnos de 3 carreras de este Tecnológico Federal. Luego, en 2015, se analizaron hábitos de estudio y motivación de 64 estudiantes, un grupo más reducido, de la Universidad de Cartagena en Colombia, y se les solicitó que también respondieran el cuestionario EMA, que mide precisamente hábitos de estudio y motivación académica. Los resultados, no se los puse acá para no llenar tanto de texto, digamos, pero son que en su mayoría los estudiantes respondieron tener dificultades para organizar sus tiempos, para desarrollar hábitos de estudio, dificultades para desarrollar o para fortalecer su motivación y mantenerse motivados, ¿cierto? Manifestaron dificultades para buscar las técnicas de estudio apropiadas, y todo eso tenía consecuencias también a nivel emocional. Entonces, básicamente, eso se los comento para que ustedes entiendan que no son los únicos, ¿ya? Hay otras personas que les está sucediendo esto, ¿cierto? Es habitual que suceda, ¿ya? Lo importante de toda dificultad, y eso me gusta mucho plantearlo en esta parte, al inicio, lo importante de cualquier dificultad, como esta o cualquier otra, es, primero que todo, reconocerla, ¿cierto? Y proponerse, ¿cierto?, generar cambios que me ayuden a mejorar, finalmente. Y obviamente poner en práctica esos cambios o esas acciones que me van a ayudar a mejorar. Ya no me sirve mucho que yo reconozca la dificultad y que diga, ya sabéis que quiero cambiar esto, voy a hacer algo para cambiarlo, pero que no lo haga, ¿ya? También juega un rol importante, ¿cierto?, en este proceso de concientización, el hecho de tomar acciones al respecto. Y un primer paso, de hecho, es que ustedes estén acá, quizás, ¿cierto? Para muchos puede ser incluso el primer paso, y de aquí en más podemos seguir mejorando y desarrollando nuestras habilidades. Eso como un primer punto. Si hablamos de motivación, es importante no perder de vista que, bueno, hay distintas formas de entenderla, pero aquí yo puse como 2 distintas formas de entenderla. La primera se basa en que la diferencia entre la motivación intrínseca y extrínseca, ¿ya? La motivación, en general, ¿cierto?, se refiere a todos aquellos factores que guían, ¿cierto?, o que generan que las personas actúen de una manera determinada, ¿ya? Cuando hablamos de motivación intrínseca o extrínseca, nos referimos un poco a eso, a los factores. La intrínseca se refiere a los factores internos que guían nuestro actuar, y la extrínseca se refiere a los factores externos, ¿ya? Entonces, aquí es importante mencionar que en cualquier acto, en la mayoría de los actos, podemos decir, no podría decir en todos, pero en la mayoría de los actos hay factores tanto internos como externos que motivan nuestro actuar, ¿ya? El hecho, por ejemplo, de que ustedes hayan elegido la carrera que estudiaron, ¿cierto? Puede ser por factores internos, ¿cierto? De que les gusta mucho esa carrera, de que a ustedes les encanta estudiar esa área, no sé. O de que esperan contribuir mediante el estudio de esa disciplina a la sociedad de manera tal, no sé. Y también factores extrínsecos, quizás, ¿cierto? Como que una carrera que se ajusta más a mi forma de entender, ¿cierto?, los conceptos, y por ende voy a tener mejores notas, ¿cierto? Como con las notas pensando en ello, eso claramente es un factor extrínseco.
el tema de que tengan, que tengan una evaluación, ¿cierto? Una calificación por sus pruebas. De hecho, hay muchas personas que estudian principalmente por la nota, digamos, que es válido, ¿cierto? Ahí el estudiante, más que estudiar porque le gusta la materia, porque está motivado, lo hace por las notas, porque sabe que hay una evaluación en camino, ¿cierto? Y que por eso se dedica a estudiar. O pueden haber otros factores, perdón, válidos, incluso, ¿cierto? Como del que voy a mejorar mi calidad de vida, voy a tener un mejor sueldo, ¿cierto? Obviamente un factor también extrínseco, que haya una remuneración por el trabajo que hacemos. El hecho de que yo esté, no sé, dictando el taller en este momento, no sé, factores intrínsecos de que me gusta, ¿cierto?, poder ayudar lo más que pueda a los estudiantes con el desarrollo de sus habilidades, ¿cierto? Y espero que les vaya lo mejor posible, ¿cierto?, a todos, todas. Pero también factores extrínsecos, digamos. O sea, si no lo hago, puede ser que por ahí haya una reprimenda de mi jefatura, de mi coordinación directa, ¿cierto? Y también porque recibo una remuneración por esto, ¿cierto? Bueno, entonces, en todo hay factores intrínsecos e extrínsecos. Lo importante es no perder de vista estos factores intrínsecos, ¿ya? Porque de alguna forma la sociedad nos ha condicionado un poco para actuar en base a factores o motivadores externos a la persona, ¿ya? Como de... Creo que perdí la señal, ¿puede ser? ¿Me escuchan bien o no? Sí se escucha. Ah, perfecto. Es que sonó como el ruido del Teams. Perdón. Ya, vale, gracias, chiquillas. Desde chico parece que nos incentivan como sabes que tienes que estudiar porque si no, no sé, me van a retar. O tengo que estudiar porque si me va bien me van a comprar un Nintendo. O me van a comprar el juguete que quiero, no sé. Pero, chuta, ¿en qué momento me están diciendo que esto es importante porque el hecho de aprender es importante, porque el hecho de aprender es satisfactorio, porque el hecho de descubrir cosas es un acto rico, digamos, en términos de lo que uno recibe con ello, o lo que uno gana al hacerlo? Entonces, la sociedad nos ha incentivado un poco, ¿cierto?, a centrarnos más en los factores externos que guían nuestro actuar. Entonces, no perder de vista también esas cosas internas que me llevan a tomar las decisiones, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué en mí me lleva a tomar esta decisión? ¿Qué en mí me llevó a elegir esta carrera? ¿Qué en mí me está haciendo hoy día querer mejorar mis hábitos de estudio? ¿Qué en mí me lleva a estudiar este cuaderno, este libro que estoy revisando hoy día? Eso como una sugerencia. Y cuando hablamos de motivación, ¿cierto? Y la diferencia entre controlada o dirigida, ¿cierto? Y autónoma, hablamos básicamente de el cómo finalmente o qué, básicamente si hay alguien detrás recordándome qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Y que pasaba un poco por lo que le decía hace un rato, de que en el colegio, ¿cierto? En el liceo, en la media, hay más personas pendientes de recordarme, ¿cierto? De reforzarme qué es lo que tengo que hacer en ciertos momentos y cómo tengo que hacerlo. Nuestros padres, madres, ¿cierto? Nuestros profesores, profesoras. Y por ende, ¿cierto? Como le decía hace un rato, la mayoría de los estudiantes de la universidad llegan con ese hábito finalmente, con esa costumbre de que haya personas que estén reforzándome constantemente en lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo finalmente. Pero ocurre que la cosa cambia un poco en la universidad, digamos. O sea, el otro día en esta charla que yo les dije, se le explicaba a los docentes cómo promover la autorregulación en sus respectivos estudiantes, ¿cierto? Es un trabajo que también le atañe al profesor de la universidad, debería, ¿cierto? Pero ya cambia un poco la estructura del estudio y el profesor ya no está tan encima, ¿cierto? Entonces se espera que el estudiante vaya desarrollando esta autonomía y que las cosas las haga sin que alguien le esté diciendo tienes que hacerlo, ¿cachai? Y por qué tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo, ¿ya? Entonces ahí pasamos a este otro punto, la motivación autónoma, que se logra finalmente cuando el estudiante es capaz o la persona finalmente es capaz de hacer lo que tiene que hacer sin que alguien lo esté dirigiendo o controlando, ¿ya? O recordando. Hablemos como de aprendizaje significativo y memorización, ¿ya? ¿Por qué se me dificulta tanto aprender? ¿Ya? ¿O por qué tengo esta percepción de que lo que estudio no lo aprendo, no lo comprendo del todo? Bueno, puede ser que sea porque quizás están como muy centrados en memorizar. Y aquí quiero hacer un hincapié en algo. No es que la memorización, ¿cierto? O el hecho de querer memorizar los contenidos esté mal, ¿ya? De hecho, está bien y eso de seguro les va a ayudar mucho antes de sus certámenes, ¿cierto? Hay cosas que sí o sí se deben memorizar, ¿cierto? Carreras donde se requiere mucho más memorización que en otras.
Y si es un mecanismo que les está siendo útil a ustedes, ¿cierto? Y que les es difícil de otra manera, yo no podría decirles, ¿saben qué? Dejen de memorizar lo que tienen antes de sus pruebas, lo que tienen que aprender. Tienen que seguir haciéndolo si les funciona, ¿cierto? Pero esta diapositiva, ¿cierto? Apunta, o lo que les quiero decir, apunta a que la memorización arbitraria, el hecho de memorizar sencillamente por memorizar, ¿cierto? Puede ser que le esté generando ciertas dificultades en el aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje, para que sea significativo, requiere que se comprenda finalmente, que se comprenda el contenido que yo quiero aprender, valga la redundancia. Y no solamente que se memorice textualmente, ¿cierto? Y que en el momento del certamen yo vaya, lo escriba y después se olvide. ¿Ya? No es solamente eso. La idea es que se logren adquirir, ¿cierto? Los conceptos, los conocimientos, ¿cierto? Para que el día de mañana yo tenga ciertas nociones de qué fue lo que memoricé tiempo atrás, ¿cierto? Porque lo comprendí, lo recuerdo y pueda, ¿cierto? Aplicarlo en una situación, ya sea laboral, ¿cierto? U otra de la vida cotidiana, donde pueda ser. Pero básicamente se refiere a eso, ¿ya? La memorización me puede servir, ¿cierto? Es importante que yo lo ocupe también, sobre todo antes de las pruebas, pero voy a que el estudio sistemático, ¿cierto? Si yo lo hago a tiempo, lo hago de manera anticipada, me permite comprender mucho más los contenidos que si yo me dedico solamente a memorizarlos el día antes de la prueba. Ya vuelvo a decir, si ustedes no han estudiado nada para su certamen que tienen mañana, malamente, obviamente yo no podría decirles, no, saben que no memoricen porque no van a aprender nada, saben que eso da lo mismo si lo hacen o no, vayan así a la prueba nomás. No, tienen que hacerlo porque eso les va a salvar la nota finalmente, ¿cierto? Pero a lo que voy es que si ustedes lo hicieran antes, digamos, progresivamente, sistemáticamente, a diario ojalá, lo que va a ocurrir es que van a ir comprendiendo mucho mejor eso que el día antes del certamen tienen que memorizar, ¿ya? Y va a ser mucho más fácil para ustedes incluso explicarlo, si se lo preguntan verbalmente, o explicarlo, escribirlo si es que se lo preguntan de manera escrita, en una prueba escrita. Incluso por el hecho de que ustedes van a estar revisando mucho desde antes, ¿cierto? El texto, no sé, aplicando la guía, etcétera. Y si les surgen dudas, ¿cierto? Van a ir a la clase siguiente y decir, profesor, ¿sabe que yo me leí el texto o completé el ejercicio de la guía y tengo tal y tal duda? ¿Cierto? Y el profesor, obviamente, de su rol tiene que clarificarle esas dudas, ¿ya? Debería, vuelvo a decir, tiene que hacerlo. Entonces, ya van a entender mucho mejor la materia, ¿cierto? Y van a comprender finalmente lo que el profesor les quiere decir. Y no van a estar memorizándolo solamente el día antes de la prueba, ¿ya? Importante eso. Y dice ahí, si la intención del estudiante es memorizar arbitraria y literalmente, no importará el significado potencial del material a ser aprendido, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es que esta materia que yo tengo, ¿cierto? Escrita, o quizás son ejercicios, no sé, se complemente con alguna técnica de estudio, ¿ya? Creo que está también el taller de técnicas de estudio disponible en esta semana de la autorregulación, y si no se pudieron inscribir en ese, ¿cierto? Esta semana, pueden seguramente tomarlo después, donde se habla específicamente de las técnicas de estudio, ¿cierto? Subrayado, mapa conceptual, mapa mental, resumen, notas al margen, etcétera. Y la idea es que ustedes también puedan aplicar alguna de estas técnicas de estudio que se ajuste más a su modelo de aprendizaje, ¿ya? Entonces, para que ahí, como dice, ¿cierto? Si el material no es potencialmente significativo, no importará la disposición del estudiante, ¿cierto? O sea, puede ser que estén muy dispuestos a comprender, ¿cierto? Y que lo hagan sistemáticamente, ¿ya? Pero va a ser más significativo aún, ¿cierto? Si es que ustedes eso lo pasan a o aplican alguna técnica de estudio, ¿cierto? Y lo pasan lo pasan de alguna manera a algún mapa conceptual, algo que les sirva para aprenderlo de mejor manera. Denme un segundito, por favor. Sí. Ahora sí. Entonces, eso, chiquillos. Por una parte, ¿cierto? Idealmente, tratar de comprender los contenidos, ¿cierto? Desde antes, ¿cierto? Sistemáticamente. Y ahí si surgen dudas las clarifican con el profesor, ¿cierto? Porque, como le dije, ¿cierto? Ustedes lo hacen antes, ¿cierto? falta todavía una semana o 2 o 3 semanas para el certamen y ustedes ya van con dudas a donde el profe, ¿cierto? Y lo van clarificando y van comprendiendo las cosas que tienen que aprender. Por una parte eso, estudiar desde antes, ¿cierto? Organizarse. Hoy en el taller vamos a ver cómo. Y por otra parte, tratar de ocupar alguna técnica de estudio, ¿cierto? Como las que ya les mencioné. Alguna que se ajuste a su forma de aprendizaje.
a sus habilidades y a lo que a ustedes les sea más cómodo. Bueno, ahí dice por qué no logro aprender, pero en definitiva se refiere como al por qué se me dificulta tanto aprender, ¿ya? A eso se refiere el título. Y aquí vienen dos puntos importantes. Se obstaculiza un poco el aprendizaje, ¿cierto?, cuando los y las estudiantes desconocen que sus hábitos y estrategias de estudio influyen de manera decisiva en el proceso de apropiación del conocimiento. Al inicio del taller yo les decía, este taller es como la clave para el éxito académico, ¿cierto? Eso les comenté. Y acá vuelvo un poco a referir lo mismo, ¿cierto? Que se complica el aprendizaje cuando los estudiantes desconocen que los hábitos de estudio influyen en la apropiación de los conocimientos. Y es verdad, ¿ya? Pero tampoco hay que entenderlo como la clave absoluta, digamos. Tampoco hay que entenderlo como la cuestión que mágicamente me va a salvar el año, el semestre, y que no hay ningún otro factor que considerar, ¿no? No es así, digamos. Cuando hablamos de cuestiones psicosociales en general, hay que entender que hay una serie de factores, ¿cierto?, que influyen en los resultados, ¿cierto?, o las respuestas que tienen las personas. Entonces, está en el tema de los hábitos de estudio, pero también hay otras cuestiones importantes, ¿cierto?, como la planificación del tiempo, que está muy vinculada, ya lo dije, no sé, el manejo de ansiedad, antes de las evaluaciones, ¿cierto?, el manejo de estrés académico, la motivación académica, ¿cierto?, asuntos vocacionales. Hay una serie de factores que influyen en los resultados que yo voy a obtener en mi semestre, en mi año, en mis años de carrera. Por lo mismo es que también creamos esta semana de autorregulación con una serie de temáticas. Lo ideal es que puedan revisarlas todas. Pero claro, que influye el tema de los hábitos de estudio. Que se obstaculiza el proceso cuando los estudiantes les da un poco lo mismo a esto, es verdad, se obstaculiza. La idea es que le tomen el peso, ¿cierto?, al tema de los hábitos de estudio. Y ahí dice, por último, ¿cierto?, los hábitos de estudio servirán no solo para que memorices contenidos antes de una prueba, ¿cierto?, sino que también para que los puedas interiorizar con el fin de aplicarlos ante nuevas situaciones académicas o incluso laborales, como ya les dije hace un ratito. ¿Qué es un hábito? ¿Ya? Antes de hacer el primer alto, quisiera leer esto. ¿Qué es un hábito? Se deriva de la palabra latina avere, ¿ya?, que significa tener. ¿Ya? Ojo con eso, en el sentido de adquirir algo que no se ha tenido antes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me pongo este texto ahí? Porque el hábito no es una cuestión con la que se nace, ¿ya? O sea, si ustedes me dicen hoy día, ¿sabes qué, Camilo? Yo tengo muchos problemas para desarrollar un hábito de estudio, siento que no sirvo para esto, siento que esto no es lo mío, que nunca lo voy a lograr. A esa persona yo le diría, bueno, el hecho de, la palabra hábito viene de haber, de tener, de algo que tú vas a adquirir, digamos, con entrenamiento, con conciencia, ¿cierto?, poniendo en práctica ciertas acciones. No es algo que tú ya traigas desde antes, ¿ya? O sea, si no lo tienes es porque no lo has desarrollado aún, pero puedes desarrollarlo, ¿ya? Las personas pueden generar cualquier hábito, ¿ya? Quizás cuando ya vamos aumentando en edad nos cuesta un poco más, ¿cierto? Pero de plano no es imposible. Hay personas adultas, personas mayores que quieren generar un cambio en su vida y lo generan, digamos, en la medida en que se disponen, que reconocen la dificultad, se disponen a hacerlo y ponen en práctica ciertas prácticas. Se puede, ¿ya? Y si fallo, digamos, en el proceso, bueno, ahí hay un proceso de frustración también, natural, pero que tenemos que tolerar de la mejor manera posible y que la idea es que puedan superar, digamos, si me tropiezo, si me caigo, me levanto y lo vuelvo a intentar, las veces que sea necesario finalmente. Vamos a ver si me pueden ayudar aquí, encendiendo la luz para que no me pierdan. ¿Sí? Sí, me escuchan, gracias. Ahí sí. Es una condición también adquirida, ¿cierto? Aprendida, como ya les dije, que supone la tendencia a repetir y reproducir ciertas acciones, ¿cierto? O actuar de la misma forma bajo circunstancias similares, ¿ya? O sea, básicamente se refiere como el hecho de repetir ciertas conductas ante el hecho o ante el deseo de estudiar, ¿ya? O la necesidad de estudiar, ¿ya? Actuar de una manera similar ante el estudio, ¿ya? Y que esa manera se mantenga y se aplique sistemáticamente y repetidamente. Y otra definición, ¿cierto? Son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El individuo procede sin darse cuenta, casi como un reflejo firmemente establecido. Entonces, también a tener en cuenta eso, en la medida en que vamos desarrollando el hábito, naturalmente el cerebro se va acostumbrando a generar ese acto y ya el cerebro prácticamente, o sea, genera menos desgastes, gasta menos energía, ¿cierto? Quiero decir, en la medida en que vamos poniendo en práctica este hábito, porque ya lo va transformando en algo natural, algo como que es propio del ser, ¿cierto? Y
y ya genera menos desgaste, ¿cierto? En la medida en que ya vamos adquiriendo este hábito. En la diapositiva que viene un ejemplo importante. No, creo que no viene, pero se lo puedo decir. El hábito más sencillo, más cotidiano, es el hecho de lavarse los dientes, ¿ya? El hecho de lavarse los dientes, ¿cierto? Aparece como el hábito más cercano a lo cotidiano y que todos prácticamente aplicamos, ¿cierto? Sabemos que en la mañana tenemos que lavarnos nuestros dientes, ¿cierto? Sabemos que después de almorzar, ¿cierto? Tenemos que hacerlo y si por ahí ocurre algo extraordinario que hace que se nos pase el lavado de dientes después del almuerzo, sí o sí me los lavo en la noche antes de acostarme, ¿cierto? Y sí o sí me los lavo después de dormir, ¿cierto? Al levantarme al día siguiente. Es una cuestión casi como un reflejo automático, como dice ahí, ¿cierto? El cerebro no genera desgaste energético prácticamente con hacerlo, o con recordarlo, o con el tema de disponerse a hacerlo, como chuta me tengo que lavar los dientes. Está como un reflejo ya prácticamente, ¿cierto? El individuo casi, o nosotros actuamos casi sin darnos cuenta, es una cuestión que sí o sí hacemos, como un ejemplo cotidiano de hábito. Ahora, ¿qué es hábito de estudio? El conjunto de conductas que manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar, como ya lo dije hace un rato, ¿cierto? Y que repite constantemente. Otra definición, costumbre de estudiar sin que se le deba ordenar al estudiante, conlleva voluntad y motivación, ¿cierto? Como decíamos, importante, la voluntad, la motivación. Según la definición ahí, ¿cierto? Se requiere de la motivación autónoma también, como decía hace un ratito, ¿cierto? Sin que nadie te tenga que ordenar o recordar qué es lo que tienes que hacer. Pero es una definición. Y la tercera definición que planteo ahí en la diapositiva dice, es la facilidad adquirida para estudiar mediante el desarrollo y entrenamiento de diversas actividades, que es básicamente lo que ya he dicho. A continuación, me gustaría escucharlos un poco, ¿ya? Porque la idea es que no hable, como yo les dije cierto hace un rato, la idea es que no hable yo solo. Entonces, no sé si es que, ahí dejé de compartir, ¿cierto? ¿Qué les parece si a continuación vamos a compartir, creo que me quedé pegado, ¿eh? Esa cara, ahí sí, ahí sí volví. La idea es que puedan decirme, ¿cierto? O que podamos compartir experiencias acerca de qué cosas puntuales a ustedes les han servido. Quisiera tomar uno o dos comentarios, ¿cierto? De quien quiera, obviamente, uno o dos en función del tiempo, para que podamos compartir experiencias, ¿cierto? Y ver qué cosas les sirven, ¿cierto? Qué cosas a ustedes les han servido cuando se disponen a estudiar. Cosas que ustedes creen, esto yo lo voy a seguir haciendo, ¿cierto? O que lo han seguido haciendo y les sigue funcionando. ¿Qué consejo general podrían ustedes darle a la audiencia completa? Si alguien pudiese como activar el micrófono, ahí la Catalina dijo como la técnica del Pomodoro. Si pudiese quizá, Catalina, sí, explicarnos eso, Cata, te lo agradecería mucho. Porque yo lo desconozco. Puede ser que tú me ayudes quizás refrescando mi memoria. Dale. Si quieres explicarnos nuevamente, Cata, ¿estás por ahí? No sé si se escucha. Te escucho. Ya. Básicamente consiste en mantenerse enfocado en una actividad durante 25 minutos y después tomarse un break de 5 minutos. Y así uno va haciendo diferentes ciclos. Perfecto. Genial. Sí, muy buen consejo. Me alegra que te sirva eso y de seguro a más de alguien le va a servir si es que lo empiezas a aplicar. Creo que hay alguien también con la mano levantada, pero aquí tengo levantarse todos los días a la misma hora. Lucy lo plantea. Buena idea también, ¿cierto? Eso ya es un hábito, digamos. Ahí estás generando un hábito cotidiano en el hecho de levantarte a la misma hora siempre. Y claro, a muchas personas les cuesta un poco, pero que ayuda y sirve. Porque obviamente te predispone de una manera distinta, ¿cierto? Ante el día, ¿cierto? Que inicia, porque ya estás cumpliendo una meta, que es levantarte, ¿cierto? Sientes que estás desarrollando un hábito. Y aparte, los beneficios son que te da más tiempo para proceder con todo lo que tienes que hacer. Dice el horario. Por ejemplo, yo no puedo estudiar antes de las 4 p.m. Claro, Maximiliano Aburra dice ahí el tema, la importancia del horario, ¿cierto? De organizarse, porque si tienes libre después de las 4 p.m., bueno, tienes que buscar ahí y definir en qué horario vas a estudiar. Digamos, no puedes dejarlo al azar, ¿cierto? Sobre todo si no puedes hasta antes de cierta hora o porque trabajas, por ejemplo. Bueno, en esos lapsos en algún momento tienes que buscar el momento para estudiar. También estructurar los contenidos, buen consejo, dibujar mis propios esquemas, buena idea, ¿cierto? La idea es que sean ustedes mismos quienes desarrollen sus resúmenes o sus esquemas, porque si se los consiguen con otro compañero, difícilmente los van a comprender. Va a ser mucho más difícil, ¿cierto?
La idea es que sea de su propio, desde su propia comprensión, ¿cierto? Que ustedes lleven al papel el mapa conceptual o el resumen o lo que quieran hacer. No va a ser muy efectivo que ustedes, no sé, pues falten a clase y le pidan el resumen después al compañero. Les va a llegar algo que ustedes no van a entender seguramente, por mucho que el compañero sea muy ordenado, ordenada, ¿cierto? Van a leer algo que ustedes no escribieron, digamos. Ya tienen la interpretación de un tercero. Y bueno, llegaron otros comentarios también, como el hacer un horario cronometrado, ¿cierto? Diego daba ese consejo. Me imagino que se refiere como a organizarse de manera tal que les vayan como avisando, ¿cierto?, de las cosas que tienen que hacer y organizarse como bien estructurado con los horarios. Me imagino que se refiere como a eso, el Diego. Fragmentar lo No que se... también. ¿Diego? Que yo pongo, por ejemplo, a tal hora voy a estudiar 30 minutos y pongo en el teléfono un temporizador de 30 minutos. Luego al rato voy a estudiar otra cosa, 30 minutos, de nuevo, ¿sí? Luego voy a entrenar 1 hora y lo cronometro también. Y así, Perfecto. guiándome por el horario y por el tiempo que voy tomando. Sí, genial. Genial, Diego, y me parece una muy buena idea. Muy relacionado con la técnica que leíamos, que nos planteaba la compañera al inicio, ¿cierto? De estudiar por lapsos cortos, ¿cierto? Porque igual cuesta mantener la concentración, ¿cierto? El lapso ideal, ¿cierto? Son como no más de 45 minutos en una misma cosa, sobre todo si es estudio, y después hacer una pausa. Y aquí también hablamos un poquito de eso. Eh, entonces, si no tengo el entrenamiento como para estar 45 minutos centrado en algo, 45 minutos o 1 hora, ¿cierto? Tengo que partir por menos, ya sean 25 minutos o media hora, y para eso no es malo, como bien dice Diego, ¿cierto? Cronometrarse para saber en qué momento termino, digamos. O sea, mientras no me suene la alarma, significa que estoy estudiando todavía y me concentro en esto, ¿cierto? Sé que cuando ya voy a poder dejar de hacerlo es cuando suene esa alarma, finalmente. Buena técnica, Diego. Bueno, fragmentar lo que se tiene que hacer, claro, dividir las tareas más complejas en tareas más pequeñas, digamos, ¿cierto? Para poder ir haciéndolas de a poco, ¿cierto? A tiempo, ¿cierto? Para que poder cumplir con el objetivo global a tiempo. También ahí pasa por un tema, como ya decía hace un rato, ¿cierto?, de organizarse desde antes, porque si va a estar el día antes, ¿cierto?, de que tienes que entregar un trabajo, por ejemplo, dividiendo en partes más cortas, quizás no vas a alcanzar a hacerlo, ¿cierto? Requiere esta fragmentación de empezar a hacerlo desde algunos días antes. También explicar los conceptos con propias palabras. Me parece una gran idea. Esa ahí Mauro también la plantea, Mauro San Martín. Está comprobado que en la medida en que uno explica los contenidos, ¿cierto?, que está estudiando y los trata de memorizar o comprender como si se los estuviera explicando a alguien más, a un tercero, es mucho más significativo el aprendizaje, ¿ya? Porque, bueno, nuestro cerebro de alguna forma funciona de esa manera, como categorizando las cosas, ¿cierto? Y si nosotros ingresamos a nuestro cerebro información de manera tal como si se la estuviéramos explicando a alguien más, la estamos también adquiriendo y comprendiendo como si nos la estuviéramos explicando a nosotros mismos. O sea, es como tiene este efecto positivo, ¿cierto? De que al yo estarla explicando como profesor, ¿cierto? Como guía, como docente, también la estoy comprendiendo con esa visión, ¿ya? Entonces, es mucho más significativo el aprendizaje. Es muy buena idea la que plantea ahí el Mauro de explicarla con tus propias palabras, ¿cierto? Y yo como a modo de complemento te digo eso, como explicarla, ¿cierto? Como si se la quisieras estar explicando a un tercero, porque es más significativo. Y ahí también me dicen, Christopher, salir a correr o caminar en la mañana. Genial, genial. Me parece ideal darse tiempo como para hacer ejercicio, digamos. Aquí también al final en una diapositiva les planteo como las claves para mantener activo el cerebro. Y una de ellas es el hacer ejercicio, ¿ya? El hacer o aplicar técnicas de respiración, mantenerse activo, hacer estas pausas activas. Ya decíamos, ¿cierto? Hacer como lapsos de 25, 30, 45 minutos y después un descanso, pero en ese descanso la idea es que no se vayan directo al celular, ¿cierto? Menos si están estudiando del compu, se van a ir a otra pantalla, eh, pero que ojalá el descanso no sea completo de celular. Está claro que tengo que revisar quizás algunas noticias, tengo que revisar qué me dijeron mis familiares, mis amigos, amigas, ¿cierto? Pero no todo el tiempo para estar en el celu, ¿cierto? La idea es que en estos momentos de descanso también ustedes pongan en práctica algunas acciones, ¿cierto?, que les ayuden a mantener activo el cerebro, no a adormecerlo más todavía, ¿ya?
Y para eso, obviamente, el ejercicio ayuda mucho, alguna pausa activa que contemple algún ejercicio, ¿cierto? Quizás, si no puedes salir a caminar, ¿cierto? Algo dentro de la casa, algunas flexiones de brazos, sentadillas o ejercicios isométricos, ¿cierto? Que son como ejercicios que tú en una misma posición estás haciendo ejercicio, o trabajando el cardio y todo eso. O, no sé, hidratarte, o hacer alguna técnica de respiración, como ya dije hace un rato, escuchando alguna música relajante. Ese tipo de cosas ayudan a mantener activo el cerebro, entre otras. También dice, cuando estudio, perdón, la Javiera dice, cuando estudio siempre ocupo, ahí me perdí. Cuando estudio, no, fragmentar, explicar, salir a correr, ahí sí. Cuando estudio siempre ocupo una app que me cronometra el tiempo. Bueno, similar al consejo de Diego que decía hace un rato, ¿cierto? Si pudieras compartir qué app ocupas, sería genial, Javiera, para que alguno vea si después le sirve o no. Hacer resúmenes de la materia con las clases y material extra de internet, videos, libros. Genial, genial, John. John, me parece una muy buena idea. O sea, usar alguna técnica, ¿cierto? Metacognitiva de estudio que les pueda ayudar. Y en ese caso, ¿cierto? Tú dices el resumen es lo que más te sirve y me parece que es una muy buena técnica. Y dice también, Jorge, alternar las materias que uno estudia, por ejemplo, primero matemáticas y después historias, y no una sola materia al día. Claro, sí, sí, importante. Bueno, siguen llegando comentarios, no sé si los voy a alcanzar a leer todos, porque si no se nos va a ir un poquito el tiempo, pero sí, importante lo que dice el Jorge también. Si voy a, no sé, el lunes en la tarde de 3 a 4, estudiar, ¿cierto? O de 3 a 4 y media, por dar un ejemplo, y voy a partir estudiando matemáticas. La idea es que no todo ese lapso de estudio de 3 a 4 y media, ¿cierto? Con las pausas correspondientes, que no sea solamente de matemática, que haya también algo distinto, ¿cierto? O que no sea solamente la mitad de cálculo y después la otra mitad de álgebra, ¿ya? Porque va a ser más tedioso. Quizá el álgebra dejarlo para otro día y el otro día estudiar álgebra y otra cosa también, distinta a las matemáticas. Entonces, si, como Jorge ahí plantea, ¿cierto? Él divide, ¿cierto? Y ya, un rato matemática y después historia, ¿ya? Para que no termine siendo tan tedioso y sea más efectivo también, ¿ya? En la medida en que se mantienen más motivados y más activos porque es no termina siendo tan aburrido, por así decirlo, o tedioso, como ya dije. Se recomienda incluso, en términos generales, partir como por lo más complejo, ¿ya? Y ahí es relativo, o sea, cada persona es un mundo, ¿cierto? Y puede ser que a alguno le sirva más una cosa, a otra persona otra. Se recomienda partir como lo más complejo, ¿cierto? Cuando el cerebro está más activo, y después con lo más liviano, por así decirlo. O partir con lo que más te cuesta, ¿cierto? Y después con lo que te es más fácil. Pero también es relativo, o sea, si en contraposición a ti te cuesta concentrarte al inicio, ¿cierto? Y en la medida que vas avanzando con el estudio, te concentras mejor, bueno, en ese caso entonces quizás partir con lo más liviano, lo que te cuesta menos, y después dejar en segundo plano o en segundo momento lo más complejo, o lo más denso. Bien, llegaron varios comentarios más. Ahí la chica, alguien puso el nombre de la app, la Javi, Study, no sé cuánto, Study Bunny. Dicho esto, y viendo que ya compartimos experiencia, había alguien que tenía la mano levantada, pero me imagino que ya compartió a través del chat, ¿ya? Si es que no, podría activar el micrófono y hablar ahora, porque en algún momento no le di la palabra. Y tenía la manito levantada. Me imagino que ya compartió. Ya, entonces ahora les voy a pedir que nos vayamos a nuestra actividad. Bueno, antes vamos a revisar esto. Perdón. Voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí sí. Bueno, las ventajas que tiene esto, ¿cierto? El hábito de estudio, es que, bueno, aumenta la posibilidad de aprender mayor contenido, ¿ya? Se refiere a que básicamente ustedes, en la medida en que estudian a tiempo, ¿cierto? Estudian sistemáticamente desde semanas antes de que llegue el examen, ¿cierto? O el certamen, por una cosa natural, ¿cierto? De que van a tener más tiempo para hacerlo, van a poder adquirir, ¿cierto? Repasar y comprender una mayor cantidad de volumen, ¿cierto? De contenidos. A diferencia que si llegan solamente el día antes de la prueba a estudiar, que yo ya, ¿cierto? Recuerdo, ya lo dije, si no estudiaron antes, ¿cierto? Y es la última alternativa, no les queda otra que hacerlo, digamos. Pero en ese caso, seguramente puede ser que por mucho que lleguen hasta, no sé, 4 de la mañana o que pasen toda la noche sin dormir, con todo el desgaste emocional y físico que eso implica, lo más probable es que tampoco van a alcanzar a memorizar o a aprender todo lo que tienen que leerse,
¿ya? A eso se refiere este punto, como aumenta la posibilidad de adquirir mayor volumen de contenido. También reduce la cantidad de repeticiones de los contenidos a memorizar, ¿ya? Por lo que ya dije hace un ratito, o sea, en la medida en que yo estudio sistemáticamente desde antes y voy comprendiendo y clarificando dudas desde antes, ¿cierto? El día antes de la prueba voy a tener obviamente que memorizar algunas cosas, ¿cierto? Porque sí o sí me las van a preguntar en el examen y las voy a tener que exponer, ya sea verbal o escritamente, y necesito tenerlas bien fresquitas en mi mente, digamos, ¿cierto? Pero como ya las comprendí, ¿cierto? En gran medida ya las comprendí, va a ser necesario o va a ser posible que ustedes tengan que o puedan disminuir la cantidad de repeticiones, ¿cierto? Eso no es excluyente de que si, por ejemplo, ustedes quieren memorizar y sienten que no sé, que no se les grabó bien, bueno, tienen que volver a repetirlo, digamos, para que se les grabe bien. Pero es muy probable que en la medida en que ustedes lo hayan comprendido desde antes, les sea mucho más fácil memorizarlos el día antes de la prueba, ¿ya? También reduce el tiempo de estudio antes de un examen, por lo mismo, ¿ya? O sea, si bien el día antes del examen tienen que estudiar, ¿cierto? Tienen que sentarse a memorizar lo importante, ¿cierto? La mayor cantidad de información, porque en el examen se la van a preguntar, ya no va a ser necesario que pasen hasta las 4 de la mañana, 5, ¿cierto? Ni siquiera que madruguen, porque ya va a estar comprendido desde antes y va a bastar sencillamente con que se sienten a tiempo, ¿cierto? El día antes, a repasar, ¿cierto? A memorizar lo más importante y a disponerse, ¿cierto? A que les vaya bien, ¿ya? Pero con la materia ya comprendida y memorizada ese día antes, pero sin trasnochar. También ayuda a distribuir el tiempo, ¿cierto?, entre diversas actividades. Vamos a ver al final, ¿cierto?, en la actividad práctica, la aplicación que yo les recomiendo, donde incluso pueden incluir otras cosas, digamos, no solamente actividades académicas en esta aplicación para generar el hábito, sino que también otras cuestiones, lo cual les permite finalmente saber en qué momento estudiar y en qué momento no. O sea, y en qué momento también hacer otras cosas y en qué momento no puedo dedicarme al ocio porque tengo que estudiar, ¿ya? Porque en la medida en que yo sé, ¿cierto?, cuándo tengo tiempo libre para ver el capítulo de mi serie, o cuándo tengo tiempo para hacer ejercicio, o cuándo tengo tiempo para juntarme con mis amigos, no sé, en condiciones normales, ¿cierto?, en algún lugar, o ahora vía telemática, no sé. En la medida en que ustedes tienen claro también esos horarios, no ocupan tiempo para eso cuando en realidad tendrían que estar estudiando, ¿ya? O sea, en la medida en que ustedes saben que el lunes de 3 a 4 y media tienen que estudiar, ustedes no hacen nada más que estudiar finalmente, porque saben que el relajo, el ejercicio, los amigos, la serie, está en otro momento de la semana, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan sintetizar, ¿cierto?, comprimir en esta aplicación o en cualquier método que quieran ocupar, ¿cierto?, ojalá todas sus actividades, porque de lo contrario, ¿cierto?, si dejan el relajo dando vueltas, ¿cierto?, la serie dando vueltas, puede ser que por ahí terminen metiéndola en tiempo de estudio. También permite dedicar tiempo a otras cosas, que es lo que ya le acabo de decir. Ayuda a establecer momentos de descanso. La idea es que la planificación también ustedes tengan claro cuáles son esos descansos, ¿cierto? Y sepan en su planificación misma cuánto tiempo van a ir dejando entre lapsos de estudio. Son mínimo 15 minutos, ¿cierto? Puede ser 20, 30 minutos si es que entre una sesión de estudio y la que viene después, ¿cierto? Y ya dijimos, ¿cierto? Ojalá mantener el cerebro activo en ese momento, no solamente irse al celu para comunicarse o revisar lo que revisen en el celu. También disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Y está muy relacionado con lo último, modifica el tono afectivo de la actividad, haciéndola más placentera y satisfactoria. Por lo que ya les dije hace un ratito, o sea, en la medida en que ustedes van cumpliendo ciertas tareas, van en esa forma, ¿cierto? O de esa forma van adquiriendo también el hábito en sí. Y eso va generando una percepción de autoeficacia, de que son capaces de hacer las cosas, ¿cierto? Lo que se proponen. Y esa sensación les ayuda mucho para continuar finalmente. Por eso es que dice modifica el tono afectivo de la actividad. O sea, ya el estudio deja de ser esta cuestión tediosa, fome, esta cuestión que, no sé, que voy a patear lo más que pueda hasta el día antes para salvarme nomás, sino que pasa a tener un tono distinto, ¿cierto? Porque va de la mano con el desarrollo de un hábito que yo estoy cumpliendo, ¿cierto? Y que me ayuda a tener la percepción de que soy capaz de hacer las cosas, de que puedo con esto, de que me está empezando quizás incluso a gustar esto de estudiar a diario, ¿cierto? Porque estoy comprendiendo mejor, ¿cierto? Y va tomando otro tono. Y también me va generando, como dice ahí, ¿cierto?, una mayor autoconfianza, ¿cierto?, mayor seguridad incluso el día de la evaluación,
porque de plano estoy desarrollando la disciplina, ¿cierto? Estoy desarrollando el hábito. Entonces, eso obviamente también tiene consecuencia en que disminuye el estrés y la ansiedad, como dicen ahí en el segundo punto. También evita que se acumule trabajo para el último día, en consecuencia, todo lo que ya he dicho, ¿cierto? Y ahorra esfuerzo físico y mental, ¿cierto? Emocional, por lo que implica el desgaste de trasnochar antes de la prueba, y aumenta también la productividad. Entonces, ahora nos vamos a nuestra actividad, que es muy, muy breve en realidad, ¿eh? No quiero que se piensen que vamos a tener que hacer algo como tan elaborado. Miren, los quiero llevar acá. Y aquí sí voy a necesitar ayuda de los que quieran. Necesito a voluntarios. ¿Quién va a ser nuestro primer voluntario? Que va a tomar el micrófono y va a responder a una pregunta. A ver. Aló, aló. Creo que somos casi 80 personas, un poquito más. Tiene que haber como alguien que quiera responder y jugar un rato. A ver. Hola, profe, voy yo. Bacán. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo. Vamos. Respondeme a esta. Respondeme. Suena como argentino. Respondeme a esta pregunta. Ah, bueno. La idea es que esto se lance así. Veamos qué te toca. ¿Qué pregunta te toca? A ver. Se ve una ventana ahí abierta. ¿Qué podrías sugerir acerca de la ventilación en el ambiente de estudio? Eduardo, me dice, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué crees tú? Que dependerá mucho de la época del año, principalmente. Si en verano, ojalá que sea un lugar fresco, que tenga harta ventilación, que corra el viento o el aire acondicionado, si hay un poquito más de lujo. Y en invierno, que no sea una zona tan temperada, porque igual va a adormecer con mucho calor. Tendría que ser una zona que sea agradable, pero tampoco que sea tan caluroso. Sí, sí, perfecto. Buscar ahí como la neutralidad finalmente, el equilibrio, Sí. por temas de temperatura, ¿cierto? Como tú bien dices. Y claro, la ventilación, como bien dice el Eduardo, es muy importante. Te agradezco, Eduardo. Es muy importante, ¿cierto? Si es que estoy, ¿cierto? En verano, ¿cierto? Depende mucho del clima. Pero si hace mucho calor, o sea, definitivamente tiene que estar un poco abierta la ventana, ¿cierto? Si es que no puedo tener la ventana abierta por ese motivo, no sé, porque está trancada o porque hay mucho ruido afuera, no sé, justo hay una máquina retroexcavadora pasando y no me deja estudiar, ¿cierto? Bueno, tengo que cerrarla. Pero la idea es buscar algún mecanismo de ventilación del lugar en el que estoy, ya sea abriendo un poco la puerta, si es que hay silencio en el resto de la casa, ¿cierto? Quizás pedir un poco más de silencio, eh, o comprarse quizás, ¿cierto? Como decía Eduardo, quizás un poco más de lujo, pero también hay unos ventiladores chiquititos, ¿cierto? Que me imagino no son tan caros, que se conectan incluso al mismo computador con cable USB y que te mantienen como ahí el aire, por último, rotando un poco, ¿cierto? Ahora, si está lloviendo, ¿cierto? Hay mucho viento, bueno, efectivamente hay que mantenerla cerrada, pero también generar, ojalá, algún sistema de ventilación, ¿cierto? Porque seguramente si hace frío, ustedes también van a estar ahí con un poco de calefacción, sentados, ¿cierto? Para no resfriarse. Pero en estos lapsos, por último, de descanso, cuando ustedes abandonan la pieza, bueno, apago la estufa, abro la ventanita, que se ventile un poco, ¿cierto? Sin que entre tanto la lluvia, y me voy a otra parte, después vuelvo con la ventana, con el espacio más ventilado. Así que muy, muy atingente lo que decía el Eduardo. Vamos a eliminar esta para que no vuelva a salir. Y vamos a volver a lanzar nuestra ruleta. ¿A quién tengo de voluntario ahora? Estimado, estimada. Yo, ¿Tu nombre? Lucy. Lucy. Vamos, Lucy. Oh, de nuevo. Ahí sí. Para ahora tenemos pasapalabra, ¿eh? Ahora tenemos ruleta solamente por hoy. ¿Cómo describirías una postura adecuada, hablando de postura, cómo describirías una postura adecuada para el estudio? ¿Qué crees tú que es importante? Creo que es importante estar como más de postura, estar sentado o de pie. Sé que hay gente que le gusta estudiar de pie. Bueno, en Sí. mi caso personal no, pero estar bien derecho para no después tener, para que no duela la espalda Sí. después. Sí. Y que estemos cómodos más que nada. Sí, genial, Lucy, genial. Lucy, ¿cierto? Sí. Eh,
te agradezco tu respuesta. Que sea un lugar cómodo, ¿cierto? Que sea una silla lo más cómoda posible. Incluso se habla como de que lo ideal es que la silla, ¿cierto? Nos la manden a hacer a nuestra medida, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que las personas que son más altas muchas veces tienen dificultad para encontrar una silla apropiada, porque las cosas no están hechas como construidas para personas que tengan, no sé, de 1,80 m para arriba. Siempre quedan como un poquito ahí inestables o como que se pasan, ¿cierto?, hacia arriba. Pero claro, la idea es buscar una postura adecuada y ya sea de sentado, ¿cierto?, o de pie, como te sea más cómodo, que sea una postura cómoda, pero tampoco tan cómoda, digamos. O sea, que no te pueda llevar o que no te lleve a quedarte dormido, como se ve ahí, ¿cierto? Quizás no en la cama, ¿ya? Sobre todo si estás como en una situación compleja donde ya tenés sueño y tienes que sí o sí repasar y estudiar, o sea, difícilmente te va a ir bien, ¿cierto?, si es que te quedas dormido antes de la prueba y no estudias nada. La idea es que, como ya hemos dicho, ¿cierto?, la noche es para dormir, ¿cierto?, y que se estudie en el día, y por eso es que les digo, ¿cierto?, hacerlo a tiempo, hacerlo sistemáticamente desde antes, pero aún así, o sea, el estudiar acostado te puede llevar a quedarte dormido finalmente, a querer dormir, porque el cuerpo naturalmente, al sentir que estás en posición horizontal, es como mecánico, que cree que estás en posición de dormir finalmente. Más aún si estás leyendo, ¿cierto? Porque eso genera cierto desgaste ocular, los brazos se te cansan, ¿cierto? Más aún, insisto, si es que la materia te parece un poco aburrida, es como natural que el cerebro empieza a dormirse. Entonces, lo ideal es buscar un espacio donde puedas estar sentado, ¿cierto? En una buena postura, lo más recto posible, ¿cierto? Ojalá con no sé si un atril o algún cuaderno en el cual tú puedas posar encima el libro que estás leyendo, para que no tengas que estar así, agachado completamente, ¿cierto?, leyendo lo que está aquí, sino que lo tengas como así, ¿cierto?, como inclinado, de manera tal que puedas estar sentado leyéndolo así, ¿cierto?, y tomando tus apuntes, ¿cierto?, o subrayando lo que hay que subrayar. Gracias, Lucy, por tu respuesta. Muy, muy atingente igual. Sigamos. ¿Quién sigue a continuación? Son preguntas muy simples, ¿eh? Dale, ¿cuál es tu nombre? Mauro. ¿Paulo? Mauro. Mauro. Gracias, Mauro. Veamos qué te aparece. Quedan las últimas 4. Bueno, partimos de la base de que el ambiente de estudio ojalá tiene que ser siempre el mismo, ¿cierto? Y que tiene que ser lo suficientemente espacioso, ojalá, ¿cierto? Pero la pregunta acá es, ¿qué podrías hacer para que tu ambiente de estudio esté lo más aislado posible? Lo que haría sería como analizar bien el espacio donde vivo y ver qué lugar es el que menos ruido produce. Perfecto. Para que sea la concentración más efectiva y también las distracciones, porque a veces suele ocurrir que a veces tenemos distracción del vecino, las casas son pareadas, entonces igual, aunque estén los más aislados posible, igual sienten el sonido, entonces sería como analizar bien antes de instalar un espacio de estudio. Perfecto. Genial, Mauro, genial. Me parece que es la respuesta más atingente posible y te lo agradezco. Efectivamente, el aislamiento es sumamente importante. No se trata de que quieran buscar como un búnker o algo como muy cerrado, ¿cierto? No se trata tampoco de eso, o que tengan que estar encapsulados. Se trata de, como bien dice el Mauro, buscar, reflexionar y buscar el espacio donde pueda llegar el menor ruido posible, ¿cierto? Está claro que también esto implica hablar con las personas con las que vivo, ya sea mi familia, ¿cierto?, mis amigos, o si estoy en una residencia en condiciones normales, ¿cierto? A veces hay habitaciones compartidas y se requiere conversar con estas personas, ¿cierto? Siempre tender al diálogo, a veces hay conflictos en la familia, ¿cierto? Hay situaciones como más tensas, pero la idea siempre es tender al diálogo, ¿cierto? Para que se busquen soluciones y que se plantee la importancia de que haya silencio en ese momento para que ustedes puedan concentrarse al máximo. Si aún así hay ruido, ¿cierto? Quizás sea una buena alternativa hacerlo como el joven que aparece ahí en la foto, con alguno de estos audífonos, ¿cierto?, que les permitan aislarse del ruido externo con alguna música relajante, alguna música que los ayude a concentrarse. La que a ustedes les sirva, música electrónica, como para estar más activo, o algún rock en inglés, ¿cierto?, algún rock clásico, que no me concentre que no me confunda con la letra, digamos. O sea, yo estoy pendiente acá, y si pongo algo en español, de seguro voy a empezar a tararear en español.
si es algo que no entiendo, por ahí puede ser que me ayude a concentrarme. O alguna música de sonidos naturales, ¿cierto? De naturaleza, o ruidos alfa. En Spotify pueden encontrar algunas listas relativas a eso. Son como sonidos que lo ayudan a mantenerse concentrados y activos. De ondas alfa, quise decir. Entonces, también puede ser eso, ¿ya? Alguna musiquita relajante. El televisor, ¿cierto? Ojalá apagado. El celular también es algo importante que dice relación con el aislamiento, ¿cierto? Mientras estoy estudiando, el celular, ¿cierto? La idea es que no esté ahí, digamos, o que esté quizás en modo avión, o que, no sé, porque esta aplicación, ¿cierto? Cualquiera que puedan ocupar seguramente también esté en el computador, ¿cierto? En la cual se van a planificar sus estudios. Entonces, el celular quizás no sea tan necesario en ese momento. Si no tengo la disciplina de poder dejar el celular, de no revisar el celular cada cierto tiempo, entonces yo le recomendaría dejarlo, no sé, en modo avión o en un cajón guardado o pasárselo a otra persona o dejarlo al menos fuera de la pieza porque de lo contrario puede ser que esté muy aislado, que no haya nada de ruido, pero chuta, no estoy aislado del mundo, digamos, estoy conectado todavía y en la medida en que estoy estudiando me llega un mensaje, y me lo respondo. Después sigo, me llega otro mensaje, y lo respondo, o no sé, publicación en Instagram, qué bacán, no sé, me encanta y la cosa. Entonces, puede ser que eso también los termine desconcentrando. Y como ya dijo Mauro, importante la concentración. O sea, ya hemos dicho que es importante la motivación, que es importante el tema de, ¿cierto?, estudiar a diario, ¿cierto? Que no sea solamente memorización, ¿cierto? Sino que también comprender el contenido. Pero para eso también es sumamente importante la concentración, ¿ya? Y si estoy con el celular muy visible o muy cerca, difícilmente me voy a concentrar a no ser que ya tenga el hábito, ¿ya? Gracias, Mauro. Vamos a eliminar esta. ¿Quién es mi voluntario o voluntaria en a continuación? Yo podría ser. Sí, dale. ¿Cuál es tu nombre? Christopher. Christopher. Genial, te agradezco. Vamos con la última de 3. Ahora sí. Despacito, pero salió. Y tocó la roja. Cuéntame, ¿qué características debe tener un buen mobiliario para estudiar? Ya dimos un par de conceptos, ya dimos un par de pistas, ¿cierto? La respuesta que dio Lucy, si no me equivoco, también yo la complementé. Pero dime tú, ¿qué características crees tú que debe tener un buen mobiliario para estudiar? Yo pienso primero que nada que tiene que tener un espacio relativamente amplio para poder poner los materiales que uno va a usar. Sí. Y lo mejor sería que también tuviera un espacio para poder poner los materiales de estudio que uno va a necesitar durante el día. Porque Sí. muchas veces es un poco latoso no tener dónde poner tus cosas o moverte demasiado para conseguir algo que uno necesita. Sí, sí. Exacto. Exacto, Christopher. Diste en un gran punto y te agradezco tu participación. Porque efectivamente, si tú tienes un espacio, ¿cierto? Que como bien dice Christopher, tiene que ser amplio, ojalá, ¿cierto? Para tener todo a mano. Porque si no, ¿cierto? Si tienes un espacio muy chico, ¿cierto? Que tienes que estar esperando a cada rato, o si tienes un espacio grande, pero que no lo ocupas para dejar las cosas a mano, lo que va a pasar es que tienes que, como ya dijimos, pararte a buscar algo más, ¿cierto? Eso puede resultar tedioso, cansador, ¿cierto? Y aparte, puede ser que te lleve a concentrarte en otras cosas. O sea, en la medida en que te paraste a ver la hora porque no tenías reloj acá, te quedaste conversando con alguien. En la medida en que te paraste a buscar la agenda porque se te quedó en otra parte, ¿cierto? O en la medida en que te paraste a buscar, no sé, el lápiz o el corrector que no tenías en el lapicero, tuviste que pararte y te quedaste, no sé, viendo el partido o viendo la película que estaban viendo que se ve buena, ¿cierto? Entonces, importante ojalá tener todo a mano, ¿cierto? El basurero. Si me comí algo, ¿cierto? Y quiero pararme a botar algo, puede ser que me quede haciendo otra cosa, aparte de botar el papel o la cáscara de la fruta. Entonces, tener el basurero, tener el reloj, ¿cierto? Tener la agenda, tener el cuaderno de apuntes, el libro que voy a estudiar, ¿cierto? Lo que voy a ocupar durante el día, quizás apilado acá también. Organizarse de manera tal que puedan tener todo a mano. Está claro que estamos hablando un poco de lo ideal. El escritorio que parece ahí, ¿cierto? Bueno, no es tan grande, pero se ve como bastante cercano a lo ideal. Si es que no, ¿cierto? Si no tienen un espacio tan ideal, ¿cierto? Para estudiar, quizás tienen que incluso buscar la mesa del comedor para hacerlo. Obviamente estableciendo acuerdo con las personas que viven ahí para que guarden silencio, ¿cierto? El más posible mientras yo estudio. Difícilmente ustedes van a poder ocupar todo, ¿cierto? Porque hay que desocupar la mesa para comer de repente. Entonces, va a requerir un desgaste mayor. Pero fuera de este desgaste, ¿cierto? Que implica estar sacando las cosas y poniéndolas, ¿cierto? En el lugar donde voy a estudiar,
tener en cuenta eso, tratar de llevar a la sesión de estudio todo lo que voy a ocupar, para que no tenés que estarme parando, ¿ya? Así que gracias, Christopher, por tu comentario. Es muy, muy atingente. Y por otra parte, también lo de la silla, ¿cierto? El mobiliario es importante, eso, algo que me permita estar recto, ¿ya? Y siempre se nos va un poco eso, ¿eh? De hecho, hasta a mí me pasa que yo finalmente termino hablando como agachado, pero claro, la idea es estar lo más recto posible para evitar daño lumbar, como dijo Lucy hace un ratito. Nos quedan las dos últimas dos. Puse reanudar, pero tenía que eliminar eso. ¿Quién sigue? ¿Yo puedo hacer? Dale, ¿tu nombre? Millaray. Millaray. Te agradezco, Millaray. Vamos a ver. Si te sale la del mobiliario, la eliminamos y seguimos. Te salió la del mobiliario. Vamos, una vez más. Déjame eliminarla. Ahí sí. Ahora sí, Millaray. Parece como un CD. Creo que salió la naranja. ¿Qué podrías sugerir acerca de la temperatura en el ambiente de estudio? Ya lo dijo un poquito al inicio, se me olvidó el nombre del compañero que respondió primero, pero ya lo comentó un poquito. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Qué podrías sugerir acerca de la temperatura ideal en un ambiente de estudio? ¿Cuál crees tú que puede ser la ideal? Yo creo que la ideal debería ser como ambiente, porque si hace mucho calor en el ambiente, a uno le da sueño. Y si hace mucho frío, al menos yo me desconcentro cuando tengo frío porque estoy pensando en que tengo frío y no estoy pensando en la materia. Entonces lo ideal sería como una temperatura media donde uno no tenga que estar con 50 capas de ropa o no tenga que estar pensando que se está muriendo de calor. Exacto. Sí, exactamente. Diste en el clavo, te agradezco mucho, Millaray. Efectivamente, una temperatura neutra, ojalá, ¿cierto? Una temperatura ambiente de unos 21, 22 grados, 23, ¿cierto? Que no haga tanto calor, porque me puedo tender a quedar dormido, ¿cierto? Y tampoco que haga tanto frío porque me voy a desconcentrar. Así que muy, muy bien, Millaray. Y el último. ¿Quién me puede responder esta última pregunta que aparece aquí? Que es muy simple, ¿eh? Esta sí que es la más puntual. Vamos a tirar igual. ¿Algún interesado? Mentira que va a salir la parte blanca. Ya, la pregunta, chiquillos, es esa. ¿Quién me la va a responder? ¿Algún interesado o interesada? ¿Aló, aló? Yo la respondo, Dale. pero no la veo hasta al revés. Sí, ¿quién es? Javiera. Javi, gracias. Si estudias de noche, Javiera, ¿lo recomendable es estudiar con luz directa o indirecta? Quizá no te suena mucho lo que significa la una y la otra, pero ¿qué crees tú? Yo creo que con luz directa hacia, no sé, el libro o el texto que uno esté leyendo, porque, o si no, como es de noche, a mí me pasa que si no leo con buena luz me empieza a doler la cabeza o los ojos y me da sueño. Ya, perfecto, como con luz directa. Sí, bueno, si a ti te funciona así, perfecto, dale, sigue así. Pero en términos generales lo que se recomienda es utilizar una luz indirecta, ¿ya? Lo más cercana posible, obviamente, no allá arriba, ¿cierto? Lo más cercana posible, una lámpara, ¿cierto? Ojalá, pero indirecta, donde una pantalla haga que la luz rebote en esa pantalla, ¿cierto? Y de la pantalla, ¿cierto? Se vaya al cuaderno o al libro. Por eso se llama indirecta, porque no es una luz de una lámpara que alumbra directamente al cuaderno, como dijo que le servía a la Javiera. ¿Por qué? Porque si es directa, sin perjuicio de lo que ya dijo Javiera, de que a ella le sirve, si es directa, el rebote de la luz, ¿cierto?, en el papel blanco genera como un efecto de reflexión en los ojos y eso puede generar cierto desgaste ocular antes de tiempo, digamos. Me refiero, puede ser que lo agote su vista antes de que la sesión de estudio termine, a eso me refiero. Entonces, lo ideal es que, o en términos generales, ustedes pueden tratar, ¿cierto?, la una o la otra, tratar con una luz indirecta. Y también respecto del cansancio ocular, importante, se recomienda por cada 2 horas de trabajo frente a una pantalla, cualquiera sea esta, tomarse al menos 20 segundos, que no es tanto, para mirar a un objeto que esté a 20 metros de distancia, ¿ya? Y mantener la mirada fija ahí, ¿ya? Es fácil de recordar, es como 20 por... no, es 2 por 20 por 20. Por cada 2 horas de computador, 20 segundos mirando fijamente a un objeto que esté mínimo a 20 metros
y así se reduce también el desgaste ocular. Les agradezco a toda la participación. Sigamos, chiquillos, ya vamos en la parte final prácticamente del taller. Entonces, el lugar de estudio, ya dijimos, ¿cierto? Ojalá ser siempre el mismo, estar en lo posible alejado del ruido, debe tener una silla y o escritorio y una mesa y o escritorio, ¿cierto? Y una silla cómoda, estar organizado y limpio, ¿cierto? También eso reduce el estrés. Si vemos todo desordenado, nos estresamos más, ¿cierto? La idea es que estés limpio y ordenado. Eso también hace que uno tenga una mejor predisposición al estudio. Tus libros y materiales de estudio a mano, como ya dijo el compañero hace un rato, una temperatura adecuada, ¿cierto? Neutra, una buena iluminación, preferentemente natural, ¿ya? Y eso es importante también que lo diga. Naturalmente el cuerpo está hecho para trabajar de día, por mucho que de noche a veces nos guste, no sé, en condiciones normales salir a divertirnos un rato y lo pasamos bien y tal, pero naturalmente nuestro cuerpo está hecho para dormir de noche, no para estudiar o para hacer cosas o trabajar. Entonces, lo ideal es que sea con luz de día, ¿ya? Si no, ya dijimos, sugerencia, luz indirecta, o la que les sirva a ustedes, ¿cierto? Y también tener buena ventilación, como ya dijimos hace un rato. Aquí va una infografía, ¿cierto? Que, bueno, abajo aparecía como de dónde fue extraída, auladeplaneta.com, no es propia de nosotros, que te plantea como un poco lo mismo, ¿ya? Como 5 consejos acerca de que sea siempre el mismo, la iluminación, el mobiliario, ¿cierto? Los materiales, tranquilo, libre de distracciones, y sobre la ventilación, que les puede ser útil. Me imagino que quizá alguno le puede tomar una foto o después revisar la grabación del taller y leerla más a fondo. Le pueden tomar ahí un pantallazo con el celu, tomarle una foto para después leerla, ¿cierto? Está bien bonita. Me pareció que era importante ponerla. Ahí estamos como en un ambiente bien ideal como de estudio, ¿cierto? Quizás no tan amplio, pero bien ahí ordenado. Pasemos a hablar de la planificación. Los hábitos de estudio son personales, ¿cierto? Se debe ajustar la planificación a las características de cada persona y al tiempo disponible. Malamente yo les puedo decir, chiquillos, planifíquense ocupen sus tiempos de esta y esta manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene un tiempo distinto, tiene un horario distinto de clases, algunos trabajan, algunos tienen hijos, algunos están solos en sus casas y tienen que cocinarse, no sé, y tienen toda una vida, ¿cierto? Y por ende, cada uno tiene que hacer su propio horario, en función de sus propios tiempos disponibles, ¿ya? Se puede confeccionar un horario que incluye todas las actividades semanales, ya lo dijimos, ¿cierto? Para esto pueden ocupar la aplicación que les voy a mostrar en unos minutos más, pueden ocupar una planilla de Excel donde pongan sus horarios, ¿cierto? Y sobre los horarios, en los lapsos que estén en blanco, ir poniendo las actividades, ¿cierto?, que ajenas a las clases, como el repaso de la asignatura 1, el repaso de la asignatura 2, el repaso de la asignatura 3, etc. Y también, ¿cierto?, las otras actividades como el ejercicio, las cosas que ustedes quieren hacer cada semana. Ver la serie, no sé. También debe ser realista, ¿cierto?, que considere capacidades y limitaciones, ¿ya? Importante también reconocer no solamente lo bueno que tenemos, sino que también las cosas que nos cuestan un poco más. Entonces, debe ser lo más ajustada a nuestra realidad, a nuestro ser. Y por lo mismo tiene que ser sencilla y práctica, o sea, tiene que ser, como dice ahí, realista, ¿cierto?, con cosas que yo sé que puedo hacer, ¿ya? Difícilmente o malamente ustedes pueden ponerse, no sé, estudiar todos los lunes de 3 a 5 o de 3 a 6, 3 horas seguidas, si ustedes nunca lo han hecho, ¿ya? Si nunca lo han hecho, esa premisa, ¿cierto?, esa intención de querer estudiar 3 horas seguidas o 2, probablemente va a quedar en el papel y nada más, ¿cachai? Entonces, seamos realistas, seamos prácticos y llevemos al papel lo que realmente podemos hacer. Y en la medida en que vamos, ¿cierto?, desarrollando el hábito, vamos aumentando quizás el tiempo, digamos, de estudio. Y vamos reformulando, por ende, nuestra reformulación, nuestro Excel, o vamos cambiando la aplicación que ocupemos, ¿cierto?, y poniendo los lapsos de tiempo más largos. Pero debe ser realista, ¿cierto?, sencilla, práctica y, como dije, revisable, reformulable, ¿cierto?, y flexible. O sea, si me equivoco un día, bueno, no me quedo en la frustración de que no puedo, ¿cierto? No. Sigo para adelante, sí, lo sigo intentando y bueno, mañana es un día distinto, ¿cierto? Y se pueden generar el cambio que yo espero. Con haber fallado hoy día no quiere decir que se acaba el mundo. La meta, como ya dicen, debe ser realista, específicas, claras y concretas, como lo acabo de decir recién. Se debe comenzar de a poco para empezar a asimilarlo y no abandonarlo a unos pocos días. Lo que les acabo de decir, si se ponen metas tan ambiciosas, posiblemente el horario o la planificación termine siendo nada más que tiempo mal invertido, ¿cierto? Porque se dedicaron tiempo a crear un Excel o a usar una aplicación que después dejaron tirado, ¿cierto? O tirada.
la idea es partir de a poco, ¿ya? Para asimilarlo, y en la medida que voy mejorando, voy también aumentando los tiempos. Si hay tareas o trabajos muy complicados, se pueden distribuir en tareas más pequeñas, como ya dijimos hace un rato, ahí la compañera lo puntualizó en el chat. Fragmentar lo que tengo que hacer. Tener en cuenta, ¿cierto?, la asignatura, que se estudie primero lo más difícil, idealmente en la mañana, y luego lo más fácil, que, insisto, es relativo, ¿cierto? Puede ser que a alguno le acomode más hacerlo al revés, pero en términos generales se sugiere eso, y también que no se estudien asignaturas similares seguidas, como ya lo puntualizó un compañero ahí en el chat. El tiempo también, ¿cierto? Determinar el tiempo disponible para estudiar. Cada persona tiene tiempo distinto, ¿cierto? Con un mínimo y máximo de horas. Distribuir los horarios de la semana, ¿cierto? Que va a permitir alcanzar un máximo rendimiento en menor tiempo, ¿cierto? En el sentido de que lo van a hacer de manera más parcializada. Quizás va a ser el mismo tiempo que si ustedes estudiaran el día antes 10 horas seguidas. Quizás va a ser el mismo tiempo, pero va a estar distribuido de mejor manera, y eso va a significar menor desgaste, menos esfuerzo, menor pérdida de energía. Y también se sugiere ahí no estudiar justo antes de almorzar o cenar, ¿ya? Porque justo antes tienen mucha hambre, justo después tienen como sensación de letargo, ¿cierto? De querer dormir un poco, una siesta quizás, ¿cierto? No sé. Idealmente dejar un lapso de reposo, y antes de almorzar tampoco estudiar, digamos. Justo antes de almorzar al menos no. Y el hambre los va a desconcentrar, a eso me refiero. También se deben tener en cuenta los descansos, ¿cierto? Por cada 1 hora de estudio, ¿cierto? Corresponden solo 5 minutos de descanso para no perder la concentración. Eso se sugiere como en términos generales para las personas que ya tienen el hábito, ¿ya? No se pierdan en este consejo que aparece ahí. Es en términos generales, ¿cierto? Como 1 hora por 5 minutos de descanso, pero para personas que se dedican quizá al estudio, son académicos. Si no has desarrollado el hábito, parte de a poco. O sea, parte 20 minutos, 25, ¿cierto? Y tómate 5, 10 o 15 minutos de descanso, después otros 25 minutos de estudio, y así. Y después vamos mejorando eso en la medida que avanzamos. Hasta llegar al tiempo ideal como de 45 minutos, 1 hora, no más que eso. Y con el correspondiente tiempo de descanso. Ese es consejo respecto al tema de la vista, ya se los di. Y bueno, descanso, buena alimentación, también importantísimo. Una de las cosas que no les mencioné de cómo mantener activo el cerebro, manteniendo una buena alimentación también, una alimentación lo más balanceada posible. Hay alimentos que mantienen activo el cerebro, como, no sé, la palta, las nueces, que tienen como aceites esenciales que mantienen activo nuestro cerebro, lo mantienen más saludable. Bueno, pero eso complementarlo obviamente con una alimentación balanceada, ¿cierto? Ojalá sin tanto exceso de sodio, de sal, de azúcares, de fritura, o de grasas trans, ¿cierto? Que son los que complican un poco la salud. Y también un buen sueño. Todo esto, el descanso, el buen sueño y la buena alimentación ayudan a la concentración y el rendimiento. Y por último, se debe tener en cuenta también el lugar, como ya lo dijimos, ¿cierto?, en nuestra actividad de recién. Consejos generales: estudiar todos los días, tendrá mayores posibilidades de adquirir el hábito, ¿cierto? Y la idea es que sea un estudio a diario, que en algún momento de cada día puedan repasar, ¿cierto? El fin de semana también, digamos, en algún momento, ¿cierto?, del sábado, dedicar al estudio, ¿cierto? Incluso el domingo, ¿cierto? Si es que no les complica. Si es que, no sé, pues dejaron el estudio para solamente de lunes a sábado y descansar el domingo, también puede ser. O sea, ustedes lo deciden, pero eso va a implicar que el sábado quizás tienen que estudiar un poco más, ¿cierto? Si es que van a dejar el domingo libre. Tus tiempos de estudio serán más cortos y podrás refrescar los conceptos antes de las pruebas, ya lo dijimos. Mirar el material a diario te ayudará a recordarlo con más facilidad y a mejorar tu rendimiento en clases. También lo dijimos. Otros consejos: bueno, dedica más tiempo a las asignaturas más difíciles, ¿cierto? Si te concentras, ya lo dijimos, esto es relativo, si te concentras muy bien al inicio, estudia primero las asignaturas que requieren mayor complejidad. Si al contrario, ¿cierto?, si al principio te distraes y luego te comienzas a concentrar, empieza por una asignatura sencilla y deja las complejas para más adelante. También se los comenté. Recompensa tu esfuerzo y descansa. Ahí dice, ¿cierto?, voy a echarme una siestecita de unos 30 minutos para reactivarme y ser productivo toda la tarde, y después de 4 horas siguen ahí acostados durmiendo. Claro, no es lo ideal. Si van a dormir una siesta después de almorzar, bueno, que sea eso, una siesta, 15, 20 minutos, es lo ideal de una siesta. Y efectivamente ayuda mucho, te reactiva mucho y despiertas como si nada, ¿cierto? Pero no dormir 4 horas en la tarde, ¿cierto? Porque vas a estar toda la noche despierto y vas a terminar estudiando de noche, que ya dijimos no es lo ideal, ¿cierto? Si vas a estudiar por mucho tiempo seguido, debes intercalar pequeños descansos, ya lo dijimos, después de cada etapa de estudio. Ten en cuenta que la atención se mantiene alrededor de 40 a 45 minutos, ¿cierto? Y si una vez que has cumplido con tu estudio o que vas cumpliendo tus metas, la idea es que ustedes también se vayan reforzando, digamos. No solamente que se queden con esta percepción de que pueden, ¿cierto?, esta sensación de autoeficacia, de autoconfianza, sino que también ustedes se vayan reforzando y haciendo lo que les guste, ¿cachai? No sé,
no creo que sea el consejo más ideal, pero si les gusta el helado, no sé, ¿cierto? O les gusta alguna comida X, nunca dije helado, alguna comida X, bueno, van dándose un gustito, ¿cierto? En la medida en que ustedes van cumpliendo sus metas. Bueno, se puede entender como que estoy pensando como en el condicionamiento clásico, casi como si fueran perritos que se les da como una galleta cuando hace algo bueno. Pueden verlo así, ¿cierto? No es eso, ¿ya? Quien quiera verlo así es libre de verlo como quiera, pero el motivo por el cual se los digo es básicamente por el hecho de que eso los puede también ayudar a mantenerse motivados, ¿ya? En la medida en que van recompensándose a sí mismos y reforzando el éxito. Ayuda a la motivación. Eso es lo que quiero decir. Y por último, utiliza técnicas de estudio que te acomoden, ¿cierto? Deben ser acorde a lo que estudias, también a sus propias características personales, ¿cierto? Pueden ser subrayados, resúmenes, notas al margen, mapas conceptuales, ¿cierto? Esquemas, mapas mentales, entre otros. Son todas bastante conocidas. Las notas al margen básicamente son como que ustedes van marcando el párrafo, ¿cierto? Con una llavecita y le ponen ahí como de qué se trata el párrafo. Importante eso. Mencionar, porque después si quieren en todo el texto, ¿cierto? Buscar ese párrafo donde aparecía eso que querían encontrar, no van a tener que leer el texto de nuevo o las 3 páginas de nuevo donde ustedes creen que está eso que encontraron, sino que se van a la nota al margen. Este párrafo se refería a tal cosa. Ah, lo encontré al tiro, ¿cierto? Y fue mucho más fácil. Esas son las notas al margen. Ayudan, ¿cierto?, a centrar la atención, facilitan la comprensión, ayudan a discriminar lo relevante de la idea secundaria, favorecen la capacidad de análisis y la síntesis. También son un aporte, ¿cierto?, para reducir el tiempo de estudio y facilitan también los repasos que haces antes de los certámenes. Ya les dije, hay todo un taller aparte con temas que se centra en las técnicas de estudio, ¿cierto? No es el taller como para revisarlas una por una, en virtud del tiempo, digamos. Pero son esas como las más conocidas. Algunas claves útiles para mejorar la actividad cerebral, ya se los mencioné que esto iba, ¿cierto? La buena alimentación, una actitud optimista sumamente importante también, ¿cierto? Está científicamente comprobado que las personas más pesimistas son las que habitualmente tienen la razón en muchas cosas, pero está comprobado que las personas más optimistas son las que alcanzan muchas veces más el éxito. Y les va como, entre comillas, se podría decir mejor, ¿ya? Porque alcanzan como sus metas finalmente. Así que los invito siempre a tener una visión optimista, no solamente de los desafíos o en torno a los desafíos de la vida universitaria, sino que en torno a la vida en general, ¿cierto? Siempre se puede mejorar. Siempre todo es perfectible, ¿cierto? Si fracaso en una, puedo cambiar, ¿cierto? Puedo mejorar eso en lo que yo creo que me fue mal o fracasé, ¿cierto? Siempre la visión optimista es sumamente importante en todo en la vida. Hay cosas, obviamente, que quizás ustedes pueden creer que no tienen solución, ¿cierto? Enfermedades graves, propias de familiares, la muerte de algún familiar, ¿cierto? Bueno, cada persona lo entiende de una manera distinta, quizás la muerte. Pero en términos generales, ¿cierto? La mayoría de las cosas que ocurren en la vida tienen alguna solución, tienen alguna salida, ¿cierto? O puedo verlas, analizarlas desde un punto de vista distinto, ¿cierto? Y eso se obtiene también gracias a una visión optimista de la vida. También realizar actividad física, ya lo dije, ayuda a mantener activo el cerebro, efectuar pausas, ¿cierto? No solamente para el celu, sino que para hidratarse, respirar hondo o moverse un poquito, pararse, ¿cierto? Rodearse de pares positivos también ayuda mucho. Y aquí no quiero caer en el juicio de cuáles son pares positivos y cuáles son negativos, ¿ya? Malamente yo podría hacer eso, pero sí decirles que es importante quizás rodearte de personas que no solamente te destaquen por lo malo, digamos, que no estén a cada rato diciéndote, oye, que eres tonto, oye, cómo te fue mal en esa pregunta, si estaba súper fácil, eres tonto, no sé. Eso creo que no aporta mucho. La idea, lo ideal, según mi punto de vista, y aquí algo más personal, es rodearse de personas que también te destaquen por lo bueno. O sea, lo malo un amigo te lo dice, ¿cierto? Te lo dice de buena forma, pero también te destaca por lo bueno. Y aparte, un parangón, un punto de vista que yo ocupo como para ver cuáles son pares positivos de los no tan positivos, son finalmente, o creo yo que son aquellos que respetan tus decisiones. O sea, si el día de mañana, cuando volvamos a la presencialidad, no sé, y se pueda salir a carretear o a divertirse un rato, y tus amigos te recriminen, ¿cierto? Tú dices, no, sabes que yo no voy a salir más a carretear los viernes, solamente los sábados. Chiquillos, yo puedo salir solamente con ustedes los sábados, no los viernes porque los viernes voy a estudiar. Un buen amigo, creo yo, un par positivo es aquel que respeta esa decisión. Aquel par no tan positivo, según mi punto de vista, te recrimina, ¿cierto? Como, oye, pero no, ¿cómo se te ocurre? No te vamos a invitar más. Bueno, quizás no era tan positivo ese par tan bueno, ese amigo, ¿cierto? O amiga. O aquel que a cada rato te molesta por eso, oye, que eres nerd, o que eres tonto, que cómo tan Mateo. Yo creo que tienen que respetarse las decisiones de los amigos, ¿cierto? Eso para mí al menos es un buen punto de referencia para ver qué par es positivo y cuál no tanto.
También mantener un ambiente limpio, ¿cierto? Reduce el estrés, ¿cierto? Y mantiene activo tu cerebro. Como naturalmente se ve, de hecho, no sé, cuando uno va en el auto y limpia como el parabrisas, ¿cierto? Tiene una visión mucho más clara de todo, ¿cierto? Y asimismo también ocurre cuando estamos en nuestra pieza y vemos todo más ordenadito, ¿cierto? El cerebro tiene otra disposición para hacer lo que haya que hacer, ¿cierto? Dormir lo que sea necesario ayuda mucho a mantener activo el cerebro. Ojalá de noche, mínimo las 8 o 7 horas diarias, ¿cierto? Algunas personas necesitan un poco más, otras un poco menos, es relativo. Aprende permanentemente, ¿cierto? Hay estudios que dicen que en la medida en que el cerebro o que uno hace cosas distintas a diario, o que imagina cosas distintas a diario y también practica cosas distintas a diario, se van generando nuevas conexiones cerebrales, ¿cierto? A diario. No lo dije bien, no. La medida en que hacemos cosas distintas, ¿cierto? Imaginamos o hacemos cosas distintas, no es necesario que sea a diario, pero que hacemos cosas distintas, se van generando conexiones neuronales a diario. Eso quise decir. Entonces, hay estudios sobre neurogénesis y neuroplasticidad que comprueban esto, ¿ya? Entonces, la medida en que les quede tiempo, ¿cierto? Que yo sé que es un poquito difícil, pero si les queda tiempo, la idea es que traten de practicar cosas que no hayan hecho antes, ¿ya? No sé, si nunca han pintado, quizás atreverse a pintar. A veces nos quedamos con cuestiones que nos dicen cuando chicos, no sé, alguien, un profe o un compañero te dice, oye, eres malo para el dibujo, pero quizás te quedaste con eso y nunca más lo volviste a intentar y no supiste que tenías el medio talento para el dibujo. O no sé, tocar un instrumento, hacer algo distinto. No solamente dejar como los tiempos libres para, no sé, la tele, el computador, que son como cosas que están hechas para hacernos adictos a ellas, sino que también probar con otras cosas, ¿cierto? Y también busca herramientas para manejar el estrés. Eso también ayuda a mantener activo el cerebro, ¿cierto? Herramientas visuales, ¿cierto? Imaginarse algo que te relaje, escuchar alguna música relajante, hacer algo de yoga, ¿cierto? Alguna técnica kinésica. Básicamente, la actividad práctica número 2 contemplaba que pudiésemos trabajar en conjunto, pero yo creo igual lo veo un poquito difícil, pero básicamente que les pudiera mostrar cómo funciona el Microsoft To Do. Es una herramienta, lo voy a volver a proyectar en grande, que es parte de Microsoft, ¿ya? O sea, ustedes tienen acceso, entiendo, a la versión premium de esta aplicación, porque es de Microsoft, ¿cierto? Tenemos Microsoft Office 365 como profesionales, como docentes de la UDEC, también como estudiantes. Por lo mismo pueden usar Teams. Entonces, la sugerencia aquí es que ustedes puedan descargar, ¿cierto? Si es que aún no lo hacen, descargar Microsoft To Do, que puedan ocupar su cuenta UDEC para ello, ¿cierto? Y que puedan utilizar esta aplicación que es bastante buena, ¿ya? La pueden ocupar desde el computador, descargando, ¿cierto?, la aplicación, incluso desde el computador en el explorador, digamos, en el Chrome, ¿cierto?, en el Mozilla, el Internet Explorer, lo que ocupen, pueden ocuparla ahí directamente, pero, como les dije, también la pueden descargar. Y usarla también, descargarla en el celular, ¿cierto?, ya sea para Android o para el otro sistema. Y aquí lo vamos a ver, ¿cierto? Microsoft To Do. Entonces, ingresan aquí, se van a la primera página que le aparece, ¿cierto? Microsoft.com y aparece, te damos la bienvenida, ¿cierto? Pueden empezar, ¿cierto? Para si la quieren trabajar desde aquí mismo, o la pueden descargar para Android, como ya dije, ¿cierto? Apple o Windows. En el caso, si lo van a descargar a su computador, lo descargan acá, ¿cierto? Si es que usan Windows. Y básicamente lo que les descarga es como ¿cierto? Acá les lleva como donde está Microsoft, ¿cierto? Microsoft To Do, yo ya la anclé ahí en inicio, ¿cierto? La tengo anclada acá abajo también. Y les lleva a esto. Esta es una imagen aleatoria que aparece, ¿cierto? Les muestra, primero que todo, las actividades del día. O sea, aquí yo puedo agregar, ¿cierto? Estudiar asignatura, no sé, estudiar cálculo 1. No sé, y ustedes saben que eso lo van a estudiar a las 15 horas, por ejemplo. Entonces, ustedes la agregan como tarea, y aquí aparecen como las opciones como para agregar una fecha de vencimiento, si es que fuese una tarea como con un plazo límite, ¿cierto? Les sirve para eso también, no sé, ustedes tienen que, de aquí al sábado, se quieren planificar para arreglar el techo, por ejemplo, de la casa, no sé, subirse al techo y limpiar la canaleta. Entonces, le ponen un plazo límite, ¿cierto? La fecha de vencimiento. O lo otro sería también que le agregaran un día X, ¿ya? Por ejemplo, elegir una fecha. Yo voy a estudiar cálculo 1 a las 15 horas de no sé, de los martes, ¿cierto? De los martes, guardar.
El martes. La hora se la puse más que nada para que la hora quede visible aquí, cuando yo la pongo como tarea, ¿ya? Pero no es necesario que la pongan, ¿ya? Pero a mí al menos me sirve ponerle la hora al tiro. Entonces, aparte de ponerle que ustedes lo van a hacer el martes, ¿cierto? Que es como la fecha de vencimiento, ustedes pueden ponerle, si es que esto se repite o no, ¿cierto? Ahí dice, recuérdame, perdón, primero recuérdame, ¿cierto? Si es que quieren un aviso, ¿cierto? Entonces, el mismo martes, ¿a qué hora, cierto? A las 3, supuestamente el estudio, entonces recuérdame a las, no sé, 2:40 o 2:30, ¿cierto? Importante eso, tenerlo en cuenta, el recordatorio o ponerle la hora acá, porque si no, ¿cierto? No sé, si tienden a desconcentrarse, puede ser que terminen, no sé, justo saliendo a hacer tal cosa, a comprar, no sé, el martes a las 2 de la tarde, o terminan de almorzar 1:30, salen a comprar y ocurre que nos acordaron que tenían que a las 3 estudiar, ¿cierto? Entonces, por mucho que les llegue un recordatorio a las 2:30, ustedes ya tienen clarito, cuando revisan sus tareas en la mañana, tienen clarito que esto lo tienen que hacer a las 3 de ese día, ¿ya? Por eso es que yo le pongo la hora ahí, ¿ya? Pero el recordatorio yo lo quiero a las 2:40, ponte tú. PM. ¿Ok? Guardar. Entonces ya tiene el aviso, ¿cierto? A las 2:40, ¿cierto? De mañana. Y aparte me da la opción de repetir, ¿cierto? O sea, ¿qué tan periódico va a ser esta tarea? Entonces yo le puedo poner semanalmente, que es como lo que yo creo que ustedes seguramente la van a ocupar de esa manera. Por eso me voy como la opción semanal. Entonces, después de que tengo esto, le mando el Enter y queda puesta la tarea. Aquí, bueno, esta era una cuestión que ya hice. Fui a Concepción, ¿cierto? Fui a una farmacia, me eché benzina al auto, lista, completada, de hecho, y ahí van marcando lo que ya hicieron. El punto es que, claro, va a llegar el martes, le van a avisar a las 2:30, 2:40, ustedes van a estudiar 40 minutos, 1 hora, y después pueden ponerle incluso el pling, ¿cierto? Está completado. El tema es que esto ya está planeado, ¿cierto? Para toda la semana. Si se fijan, aquí, si te van a planeado, bueno, también puedo ponerle como importante, ¿cierto? Se van a importante y ya aparece también en la ventana importante, ¿cierto? Le saco el importante y ya no está en el importante. ¿Ven? Pero sí o sí está en el planeado. ¿Por qué? Porque está, denme un segundito, ¿cierto? Está planeado para semanas posteriores. Entonces me aparece mañana, ¿cierto? Aquí está, son las cosas de hoy, las cosas de mañana, ¿cierto? Y cuando termine, ¿cierto? Cuando esta actividad yo ya la realice y pase el martes a las 4 o 5, va a aparecer para las semanas posteriores. ¿Cachai? Por ejemplo, bueno, aquí aparecen solo actividades como que están puntualizadas para una vez. Pero yo ya lo he intentado, ¿cierto? Hice la jugada con otras actividades y está planificada, ¿cierto? Y queda así finalmente. Queda como que la medida que ustedes la van cumpliendo, les va apareciendo para las semanas posteriores, ¿ya? Funciona un poco como el Google Calendar, ¿cierto? El Google Calendar le ayuda un poco más a asegurarse de qué cosas están programadas para el resto de la semana y cuáles no. Porque claro, ustedes, no sé, tienen aquí la semana tanto, ¿cierto? Y les aparece, ustedes programan una cuestión para toda la semana y claro, ustedes se van a la semana posterior y le aparece programada ya para el próximo martes, después de la que viene, aparece para el próximo martes. En ese sentido, proporciona un poco más de seguridad el Google Calendar. Pero ¿por qué no le sugiero el Google Calendar? Porque el aviso que le entrega, al menos desde mi experiencia, puede ser que quizás no lo ocupe bien, pero el aviso que entrega es básicamente un recordatorio como en esta parte. Como, primero que todo tienes que tener abierto el Google Calendar y te muestra aquí como Google Calendar te avisa que viene tal cosa. ¿Cachai? Sale una notificación acá. Ni siquiera me mostró sonido, ni siquiera me mostró como el sonido, ni me avisó con ningún audio. Acá, esta sí, si te muestra, esto te notifica. Tú, en el celular no me notificó, solamente me la tiró como al panel, ¿cierto? Sin un sonido, al panel de notificaciones, pero acá, en el computador, me sale una notificación acá y con un sonido, ¿cachai? Entonces, tú, en la medida que tengas abierto tu computador, te va a ir marcando y te va a ir recordando las cosas que tienes que hacer cuando tú así lo dispongas, digamos. Si tú quieres que te recuerde, en este caso, a las 2:40 que tienes que estudiar en 20 minutos más, te va a aparecer acá a las 2:40, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? Tú, en la medida que veas planeado, ¿cierto? O te vayas a la opción tareas en general, te aparecen todas, ¿cierto? Está ahí, ¿cierto? Y tú ya tienes clarito que a las 3 también, ¿cachai? O sea, yo veo mis tareas, ustedes, si yo mañana, ¿cierto? Me siento acá y veo, ¿cierto? Que hice estudiar cálculo 1, sé que a las 3 de la tarde, con el hecho simplemente de abrir esto, ¿cierto? Me aparece la tarea que yo recién guardé y es estudiar cálculo 1. Y les va a aparecer
me va a aparecer mañana, ¿cierto? Entonces sé que a las 3 de la tarde, más allá de que el recordatorio igual va a llegar 20 minutos antes. Entonces aquí está todo lo planeado, ¿cierto? Ya dijimos, ¿cierto? Esto va a quedar para el resto de las semanas. De hecho, ustedes pueden agregar algo y después editarlas. Pueden irse aquí, ¿cierto? Desde cualquiera de las láminas, pueden, ¿cierto? Ya que la agregué aquí, me voy aquí mismo y me voy a editarla, ¿cierto? Le puedo cambiar el nombre, le puedo, no sé, algunas de las cosas que están planeadas para otros días, no sé, las puedo agregar a mi día. Le dice, ¿cierto? Agregar a mi día y me la tiraría para hoy día, ¿cierto? Pero volviendo a lo que estaba haciendo, puedo editarla desde acá, ¿cierto? La de estudiar mañana a las 3, le puedo cambiar el horario del aviso, le puedo cambiar la fecha de vencimiento, le puedo cambiar el que me avise semanalmente, ¿ya? O sea, cuando usted en el semestre termina, llega a su fin y ustedes ya le van a cambiar el horario, ustedes pueden sencillamente eliminar esta tarea, ¿cierto? O cambiarle que ya no sea semanalmente, sino que sea por un día X. Eso, ¿cierto? Aquí está la asignada a ti. Esto es una lámina que permite trabajar colaborativamente. O sea, ustedes pueden trabajar, ¿cierto? De manera colaborativa en esta aplicación. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo, porque la estoy ocupando hace poquito, pero también en los links que les muestro al final en el PowerPoint les dejo como un tutorial. Y ahí se muestra cómo asignar tareas a otras personas, ¿ya? Seguramente en esta lámina, a través de un correo o algo así. Pero entonces aquí aparecen las que otras personas me han asignado a mí, ¿cachai? Cuando voy a trabajar colaborativamente con alguien más en una tarea, ¿ya? Y aquí están las tareas en general, ¿cierto? Todas las que he programado para cualquier día. Y también puedo crear una nueva lista, ¿cierto? Como con tareas solo para el estudio, por ejemplo. Y ahí lo mismo. Estudio asignatura 1, asignatura tanto, y para todo lo que corresponda. También pueden ir eliminando las tareas, ¿cierto? Si es que se equivocaron, esta misma, no sé, yo obviamente no voy a estudiar cálculo, la puedo eliminar, me avisa, me pregunta, eliminada. Es una aplicación bastante sencilla, bastante intuitiva y les puede servir, chiquillos y chiquillas. Y es bastante simple de ocupar, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestro, imagino que aún estoy compartiendo, ¿cierto? Aquí hay un par de links de interés. Los dos primeros son sobre hábitos de estudio en general, los voy a pegar en el chat de Teams. Creo que aún estoy compartiendo. ¿Sí? Ya enviaste la encuesta de caracterización, ¿cierto, Sofi? ¿La encuesta? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, la mandé. Genial. Sí, no se olviden de eso, por favor. Ahí está el link del primer video, ¿cierto? Sobre hábitos de estudio. No se olviden de copiarlo, ¿cierto? Y pegarlo por ahí. El segundo, para asegurarnos de que lo tengan. Y el tercero es sobre un tutorial sobre la aplicación Microsoft To Do, insisto, a la cual todos pueden acceder porque tienen licencia de Microsoft. Y les puede servir el link, ¿ya? Estamos pasaditos del tiempo, como 10 minutitos, pero me quisiera irme sin antes leer esta reflexión final, por favor. Dice un cuento de Jorge Bucay, dice lo siguiente: un niño fue al circo y vio que tenía a un elefante atado con una cadena. El niño le preguntó a su papá por qué, si el elefante es tan fuerte, no se escapa. El papá le contestó, porque ha sido educado toda su vida de esa forma. Pero el niño, no muy convencido con esa respuesta, siguió preguntando a otras personas hasta que encontró la respuesta correcta. El elefante no escapa porque piensa que no puede hacerlo. Pero pregunta el niño, ¿cómo un elefante puede llegar a pensar que no puede si sabe lo fuerte que es? Porque de pequeño, le responde, ¿cierto? De pequeño el elefante intentó escapar. Su fuerza no era tanta como para romper la cadena o la cuerda y no lo logró. Si una vez no lo logró, piensa que jamás lo logrará y por eso nunca lo vuelve a intentar. Todos, ¿cierto? Somos de alguna manera como este elefante del circo. De alguna forma, cada uno de nosotros, nosotras está atado a diferentes cuerdas que se disfrazan de hábitos poco saludables. Tal vez alguna vez intentamos escapar y si no lo conseguimos, grabamos en nuestro inconsciente el mensaje no puedo o nunca podré. Y si ahora somos más fuertes que antes, ¿por qué no intentarlo una vez más? Cada una de nosotros, ¿cierto?, tiene la capacidad necesaria. Lo único que se necesita es tomar la decisión de hacerlo y también, ¿cierto?, ojalá tener un buen guía. En vez de decir es imposible, mejor digamos aún no lo he intentado lo suficiente. Y aparte, ¿cierto?, mencionarles que cuanto antes empiecen, más pronto verán los resultados. Dicho esto, chiquillos y chiquillas, me despido. Les agradezco mucho su participación. Entiendo que ya quedan menos estudiantes conectados. Nos pasamos ahí 10 minutitos, pero lo importante es que participaron, que pudieron ser parte del taller. Espero que sea de su utilidad y los invitamos a seguir participando de la semana de la autorregulación para que puedan seguir, ¿cierto?, desarrollando estas herramientas que les van a permitir alcanzar un mayor éxito
en la vida universitaria a lo largo de estos años que se vienen, ¿cierto?, de universidad, que esperamos sean muy exitosos. Veo ahí que hay varios agradecimientos, y les agradezco a ustedes, Catalina, Tiare, Camila, Mauro, a todos quienes participaron, a todos quienes sencillamente escucharon. Entiendo que dice que dónde quedará la grabación, sí, porque me llegan las notificaciones y se me tapa un poco. Va a quedar en el canal de YouTube del CADE, ¿cierto, Sofi? ¿O no? Entiendo que hay un canal de YouTube del CADE. Sí, yo después la voy a mandar para que la suban. Sí, va a quedar en el canal de YouTube subida, Lucy, sí, en el canal de YouTube del CADE. Entiendo que puedes buscarlo como CADE UDEC o CADE, una de las dos opciones, y ahí llegas al canal de YouTube y seguramente vas a poder acceder a esta grabación. Este taller ya había sido grabado antes, pero ahora incorporamos cosas nuevas como la trivia o lo de Microsoft To Do. Así que, claro, para realizar este mismo taller tendrían que esperar a que se suba en el canal de YouTube. Insisto, ya en el canal de YouTube está el taller de hábitos de estudio, también dictado por mí en muchas oportunidades, pero un taller distinto, digamos, con otras sugerencias finales. Así que eso, me despido. No sé si paramos la grabación, Sofi, porque ya estamos listos. A no ser que tú tengas como algo más que